El pecho cuando gritás un gol o una lágrima que se te cae cuando perdés una final. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es rabia, es amor, es el saltarín, Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo, a lo grande. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola, Inicia, buen día. ¿Cómo te va, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo te va, Jorge? Buenos días, señor. Ahí estamos, ¿verdad? Sí, señor, estamos. Bueno, entre nosotros hacemos fútbol a lo grande, ya Pancho con el permiso correspondiente y Alfredo Mendoza, también por cuestión de precaución. Todos tenemos que cuidarnos en este tema. Almeida en Sol. No extraña, ¿verdad? No. A mí sí. Yo no voy a... O sea, no por Almeida. A mí me extrañó lo de Florentín. Me voy un punto más atrás. ¿Que lo saquen? Sí. A mí me extrañó eso principalmente. Pero dentro de todo... Ayer decía no por Almeida. Claro, no. Y por eso hablamos de la renuncia. A mí me extrañó, ¿verdad? Si bien él explicó ayer que no se sentía cómodo, que no se sentía identificado con el equipo. Pero decís, 6 partidos tampoco con un equipo de primera división que esté en esa situación, es cierto, los resultados no le ayudan. No por Almeida, lo Almeida sí tiene experiencia, me parece que para este momento viene como un técnico con mucha experiencia, pero sí me llamó lo de Florentín la atención. Pensé que podía llegar a tener más crédito dentro de lo complicado que llevaba hasta el Sol. Los números lo apoyan a Niño. Sí, señor. ¿Sabes lo que a mí me llamó la atención, Ricardo, Víctor, Jorge? Que le hicimos una medio de gran entrevista con un niño sentado total cuando yo tenía la renuncia hecha. Y sí, aunque no tiró ninguna señal realmente. Vuelvo otra vez. Vos para tomar este tipo de decisiones, la vida nos va a enseñar y te enseña que cuando, más en lo que es técnico, yo creo que, no digo que se delate a sí mismo diciendo voy a hablar esta noche con la dirigencia, pero a la tarde ya estaba. Es decir, ¿qué pudo haber cambiado entre mediodía y la noche? Si se iba. ¿Se entendió? Totalmente. Sí. Quiere decir que él ya tenía tomada la decisión. Él dijo que tenía tomada la decisión, inclusive si ganaba. Por más que se dé el resultado del 2-1, Ricardo, le hicimos una entrevista extemporánea. Le hicimos una entrevista en donde sinceramente no agarramos que estaba esa posibilidad. Dijo que a la noche habló y ahí me dolió. Como que quedó. ¿Viste qué pasó en el segundo gol? Y ocurre que no te dice, mira, yo he sentado en una posición ya que estamos hablando. Yo no sé si sigo. No sé si me entendés. Sí, pero en ese momento él no renunció aún, Arturo. Yo no hablo de renunciar, hablo de la decisión que va a asumir. Sí, pero no sabés qué detonante hubo después de esa charla. ¿Con cuál? Y después de la charla que tuvo con nosotros a la siesta. Porque incluso él hablaba de la planificación, lo que va a trabajar en las 2 semanas que tiene. ¿No es decir, Ricardo, que le invitaron a irse? No, yo creo que algo pasó y él tomó la decisión de irse. Bueno, y tenemos que llamarle a Gustavo Florentín también a preguntarle, Gustavo, sacanos la duda. Al mediodía, ¿eras técnico o no eras técnico? ¿En qué momento hubo el cambio? ¿Me estás entendiendo? Sí, claro. Sí. O algún punto que le llamaron la atención, no sé, de los cambios, del planteamiento. Algo pasó allí por el camino, y por supuesto de los otros juegos, ¿verdad? Algo pasó por el camino, pero él ya tenía pensado, inclusive decía que hasta si ganaba podía llegar a renunciar. Eso por lo menos nos dijo en el extra. Sí, dijo. Que ya tenía allí pensado por lo menos esa situación, que no iba a ser extraño que si ganaba se iba también. Y bueno, vamos a esperar el tema de Gustavo Florentín, a ver qué nos dice. Digo, el tema del cambio.
Sí, no deja de ser sorpresiva la salida porque duró muy poco tiempo. 6 juegos. Porque se apuntaba a otra cosa con su trabajo y finalmente no pasó nada. Desde ese lado llama la atención, principalmente por los antecedentes que previamente. Recuerdo que alguna vez hasta para Olimpia llegó a sonar. Sí, aunque solo en el último tiempo se está acostumbrando a cambiar rápido de entrenador. Sí. Y dice Pancho, en la charla le reclamaron por los cambios, eso no le gustó. Acá a nosotros nos dijo eso, ¿vio? No nos dijo eso. Eso tiene él de forma interna, creo que como dato en cuanto a lo que fue. A mí me llegaron a decir, le reclamaron el cambio de Ortigosa. ¿Por qué no metió a uno más rapidito? Que tenía en el banco, por ejemplo, Pardo. Ese sé que es uno de los puntos que en principio le habían marcado. Pero no sé si eso fue detonante ya de situaciones anteriores. Si yo soy Gustavo Florentini y estoy ganando 2-1 y el rival me saca permanentemente a los defensores, yo pongo un centro delantero. Para que le preocupen, no pongo un contragolpeador, porque vos pones un contragolpeador y el contragolpeador está de mitad de cancha para atrás y el equipo se te va adelante, el equipo rival se te va adelante y vos ¿qué haces? Tratás de recuperar la pelota y contragolpear. Si vos pones un 9, si vos pones un centro delantero, no se te van a ir todos los defensores, difícilmente se te vayan. Totalmente, pero este es el famoso caso en el cual es mucho más fácil analizar con el diario de claro. Si se mantenía el 2-1, ese cambio iba a ser indiscutible. Capo Gustavo. Como empató a marcar, claro, pero como se dio el marcador final, allí es donde se analiza nuevamente bajo la lupa los cambios, principalmente ese último, ¿verdad? Ese es uno de los puntos que creo que apunta allí Mancho con el mensaje, ¿verdad? Pues eso por lo menos le llamaron la atención al técnico. Y volvemos, porque esta mañana Fabián hablaba, en el bloque estaba con Oscar, dirigente, periodista, colega, ustedes saben, Oscar Acosta, vicepresidente del Sol, con Eder Almeida. Aquí lo escuchamos. Había decidido yo más o menos frenar en el tema, vos sabés que estaba un poquito en el tema de la radio, ¿no? Sí. Pero sí, nosotros siempre estuvimos mirando lo que pasaba en Sol, vos sabés que nosotros tuvimos ya la cuarta vez, creo que estamos... cuarta o quinta vez que estamos en Sol, y siempre nos ha interesado, nos ha preocupado lo que estaba pasando, y bueno, y ahí estamos felices, contentos porque nos volvieron a llamar, y vamos a ver si podemos dar con lo que está sucediendo en Sol, porque es una situación muy rara, que teniendo el plantel que tiene Sol de América no puede arrancar, ¿no es cierto? Sí, cuarto ciclo, lo que debe representar también cierta ventaja, si vale el término, no digo el hecho de conocer la casa sobre todo. Sí, es el quinto. ¿Quinto ya? Es el quinto, sí. Perdón, no, lo que pasa es que estuve 2 años de corrido. Sí, es el cuarto, tenés razón, es el cuarto. Sí. Sí, pero siempre nos ha ido bien en Sudamérica, o sea, tenemos esa esperanza de encontrar rápido lo que el inconveniente que está pasando, que la verdad que sorprende a mucha gente, ¿no? Sorprende a mucha gente, nos tenía a nosotros, pero vamos con todas las ganas de hacer las cosas bien y rápido, ¿no es cierto? Sos un conocedor profundo, no solo de Sudamérica, del fútbol paraguayo, de vivir el día a día. ¿Por dónde crees, Eder, pasa esto, no de tenerlo a Sol entre los últimos en el campeonato, en la tabla de promedios, incluso también complicado? Es llamativo por lo que nos acostumbró Sudamérica en los últimos años. Bueno, el tema del promedio, nosotros habíamos visto eso cuando estábamos en la radio y habíamos hecho unas cuentas. Nos sorprendía realmente por cómo se dieron los campeonatos, porque Sudamérica del año pierde la puntuación, pierde 60 y pico de puntos, sí, y solamente suma 30 y algo, ¿no es cierto? Entonces, eso hizo que Sudamérica quedara en una posición baja, pero nunca pensamos que en este momento, pasado 27 puntos que se jugaron, que Sudamérica haya hecho solamente 6. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que revertir, sí o sí, de alguna manera, encontrar rápidamente lo que pueda estar sucediendo, ¿no? Y cuando la cuestión es psicológica también, hasta si se quiere ver cómo se encara, porque uno veía de los partidos de Sudamérica y ante el primer impacto, el primer gol que recibían, como que el equipo se desplomaba. Bueno, vamos a ver si nosotros podemos absorber eso. O sea, la idea es que el cuerpo técnico absorba justamente la presión que pueden tener en este momento los jugadores, ¿no es cierto? Tratar de liberar sobre ese aspecto.
tenemos que trabajar en eso. Hay una cosa que realmente es cierto, lo que nosotros rápidamente tenemos que hacer es que ellos agarren confianza a nosotros, que crean lo que nosotros le estamos dando y que se suelten. Porque yo lo veo a Sudamérica bastante retraído en ese aspecto, como que le cuesta soltarse a los muchachos, ¿no? Sí, sí. Iván, Gustavo Bobadilla, Alfredo Vera, Eduardo Pérez como preparador físico y Carlos Ortigosa como preparador de arqueros. ¿Está correcto el cuerpo técnico allí? Así es, perfecto. Y el debut contra Cerro en la Nueva Olla, con todo lo que eso siempre representa, y más en esta situación de Sudamérica. Sí, no, claro, el primer partido lindo. Mi amigo ya debe estar preocupado ya, por eso. Pero es un partido lindo porque está la motivación rápido, ¿no es cierto? Rapidísimo. Entonces es lo que nos va a mantener a nosotros siempre atentos, ¿no? Porque es un partido muy difícil con el que iniciamos. Y en proceso de recuperación, Osvaldito Martínez, que es un jugador diferente, que es un jugador que tiene muchas condiciones, mucha experiencia, y ha sido una baja sensible y la sintió Sudamérica en estos partidos. Sí, venía bien Osvaldito. Sí, pero él, la verdad que yo creo que con él para recién en el clausura, ¿no? Sí. Recién ahí. Pero bueno, de todas maneras, creo que Sol tiene un buen plantel. Tenemos que ajustarlo de acuerdo a nuestras ideas y que esperemos que salga todo bien rápido, ¿no es cierto? Esa es la idea, ¿no? Escuchás Fútbol a lo Grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo Grande. La presentación a las 5 de la tarde, Almeida, en Sol de América. La Agrícola Sales Seguros Generales, Celidad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ello Quitadol. Los mejores tratamientos lo podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 2284-8405 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen super precios accesibles. Visita tu concesionario más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Bueno, saludo a los muchachos de Pintura Montana que están escuchando la radio. Sé de la atención de que son oyentes frecuentes, así que a los muchachos y a la gente de Pinturas Montana, ustedes saben la calidad de las Pinturas Montana, un saludo muy pero muy especial a toda la gente que está con Pinturas Montana. Luis. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, deliciosamente natural. Llegó el momento de actualizar tu smartphone y llevarte el nuevo Galaxy S21 a precio increíble. Entrega tu smartphone actual de cualquier marca como parte de pago y cámbialo por un S21. Para más información, ingresa a shows.com.py. Bueno, un segundo, Luis. Doctor Miguel Iriarte, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Un saludo para todos. Bueno, el doctor Iriarte, médico de Sol, Almeida es nuevo técnico, ¿hablaste con él, charlaste con él o se encuentran esta tarde? Todavía no hablé con el profe, no hablé todavía, con Iván lo que hablé y le pasé todos los datos de nuestros jugadores, cómo estábamos y todos los detalles de la parte médica por lo menos. Por eso, ¿y qué te pidió Iván Almeida, integrante del cuerpo técnico Gustavo Bobadilla? ¿Puntos específicos de recuperación de jugadores o un repaso? Más que nada un repaso de lo que ya están, lo que ya volvieron, o sea, volvió Iván Casal, Osvaldito está en un buen proceso y el resto, un contagiado que tenemos que se está recuperando, que ya va a volver esta semana y otro que está probable por un contacto directo más que nada, ¿verdad? Pero todavía no tengo nada. ¿Aislado el contacto directo? Sí, es un contacto directo que lo voy a testear. El día de mañana no tiene síntomas, no tiene nada, entonces lo voy a testear el día de mañana recién. Todavía no tiene síntomas, estuvo aislado de su familia, pero igualmente le tengo que isopar y todo eso, que vamos a hacer el proceso correspondiente. ¿Eso le hiciste saber a Iván Almeida? Claro, sí. Obviamente Iván, más el nexo siempre fue con Iván, el profe ya más los casos más específicos nomás, ¿verdad? Ya se queda más para la parte de dirección técnica, él era y todo el resto lo manejamos con Iván generalmente.
Bueno, ¿y cómo está Iván Casal? Bien, bien, con mucho ánimo, ya quería jugar el lunes pasado, pero obviamente por decisión técnica y el preparador físico con el técnico lo evaluaron, todavía no querían todavía arriesgarlo, ¿verdad? Pero está súper bien, está prácticamente a un 99% recuperado. Bueno, qué bien, quiere decir que va a estar disponible porque ahora no hay una pausa, cuando se retorne el fútbol estará. Sí, esta pausa le va a venir súper bien, ¿verdad? Él ya estaba haciendo todos los trabajos normales con el equipo completo, o sea, ya hizo trabajo brutal, solamente que para cuidarlo un poquito más, obviamente todavía no lo tomaron en cuenta y yo creo que para el siguiente ya a pleno, ¿verdad? Déjame preguntarte el caso de Osvaldo Martínez, ¿cuánto tiempo más tiene? Osvaldo está evolucionando demasiado bien, más de lo normal, ¿verdad? Pero como le digo a todo y le digo a él mismo, ¿verdad? Esto es biología, el hueso tiene que pegar, ¿verdad? Y tiene su proceso, ¿verdad? Esta semana, el viernes, voy a hacer un control de radiografía y estamos bien para el viernes y vemos ya una buena evolución, entonces ya lo voy a empezar a hacer un trabajo un poco más intenso, ¿verdad? Él es consciente de que está súper bien, pero que necesita todavía el tiempo reglamentario que cumplir con una fractura. ¿Vos te llegaste a trabajar con Ever Almeida y su cuerpo técnico, doctor Miguel Iriar? Sí, ya trabajé con él. Mucho tiempo, perdón, estuvo 2 ciclos. ¿Vos eras jefe médico ya de Sol? Sí, yo estoy desde el 2013 en Sol. Ah, perdón, pero la pregunta es válida, tratándose, si se conocen, eso agiliza mucho, ¿no? Y se conocen. Sí, yo lo conozco al profe, él me conoce a mí, no solo en Sol, sino que estuvimos asistiéndole con otros problemitas que antes, ya nos conocemos. Está muy bien, muchísimas gracias, doctor Miguel Iriarte, gracias. Vamos a cobrar las órdenes, cuando quiera. Gracias, doctor, el médico de Sol. Casal está para volver. Ferroparecía con garantía de calidad y gana todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar ICA. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Mega descuentos en Punto Farma. Este viernes tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 352 puntos en todo el país, o realiza tu pedido en la web, en la app, llamando al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Entra a la cancha la nueva Cheddar Bond de mostaza, con delicioso bacon crujiente bañado en queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org y mete un golazo de media cancha tu día. Síguenos en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostaza_PY. Niño, ¿escuchaste esta mañana Oblana, verdad? Sí, señor, escuché esta mañana. A la entrevista al presidente de River. Escuché la nota del presidente de River. 2 positivos y son del plantel, pero no son titulares. Sí. ¿Y vos, Ricardo, escuchaste esta mañana, verdad? No, señor. Bueno, listo. Qué bien, durmiendo. ¿Y vos, Víctor? No, señor. Qué bien, pero qué compañerismo. Ojalá yo pudiese dormir hasta las 11 de la mañana. ¿Cómo te va, doctor Rubén Ditore? Hola, Arturo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Estoy echando cara a los compañeros. En Urbana esta mañana en el programa te estábamos llamando a vos. Hablamos con Juan Alberto, se miden el domingo, le pregunté al niño Jorge si se escucha, me dijo que sí. Ricardo Noni y Víctor Villar Noni. ¿Se entendió, doctor? Sí. Así nomás, doctor. No te entendí, disculpame. Bueno, no importa, cuestiones internas. Aparte, estas cosas tenemos que manejarlas nosotros. El partido el domingo, contanos de Libertad de hoy, ayer hablamos con Merlini, todos los líos que tuvo para atacar a Cardoso, la amplitud del plantel. ¿Cómo está Libertad hoy, recuperando a jugadores que no pudieron estar por el COVID? Ahí está ocupando el primer lugar, si ganan a Guaraní 5 de ventaja, hay que jugar el primero. Contanos, doctor Rubén Ditore. Bien, gracias a Dios el ambiente es muy bueno, se está trabajando con absoluta calma. El doctor Alcaraz perturbó un poquito, pero ya pasó y bueno, hoy ya estamos enfocados en pelear los 2 campeonatos que estamos jugando, ahora el campeonato de apertura y bueno, de momento tratar de pasar este pollo que se llama Atlético Nacional, que es bastante complicado, y clasificar ya para la fase de grupo. ¿Y los goles de Merlini? Y por fin llegaron.
Lo que pasa es que él venía también arrastrando problemas físicos. Él en la pretemporada, cuando hicimos la pretemporada, él estuvo aquejado del COVID. No pudo hacer completa la pretemporada y esto le afectó un poquito la recuperación en la parte física sobre todo. Nunca recuperó su estado físico, que ahora recién lo está teniendo. Dice por él mismo, ¿verdad? Y entonces se siente más cómodo, se puede jugar mejor, de acuerdo a lo que el técnico le pide. Y bueno, la vez pasada tuvo también la fortuna de llegar a los goles, ¿verdad? Que siempre es importante para un jugador. Iván Piri se queda. Sí, definitivamente sí. Él al comienzo del año no estaba en los planes, ¿verdad? Porque teníamos una superposición de jugadores en ese lugar, pero las circunstancias del juego vieron de que vayan habiendo bajas por problemas de salud y él tuvo que jugar, él rindió. Un jugador muy disciplinado, muy buena persona realmente. Nunca creó problemas, al contrario, entendió la situación como un gran profesional, siguió practicando y bueno, y la fortuna de vuelta lo hace estar en el equipo y estar ser tenido en cuenta por el técnico ahora y estar en el plantel de primera. ¿Sí? ¿Qué pasó con Blas Cáceres? Nada, está también dentro del plantel, solamente que de momento no están casando dentro del planteamiento táctico que el profesor Garnero necesita seguramente, pero siempre está con nosotros practicando, uno más del equipo, en cualquier momento puede entrar. Bueno, están recuperando Iván, Franco también, está el caso de Iván Ramírez que no está jugando. A ver, compañeros, ustedes con la Presidente de Libertad. Presidente, justo le iba a preguntar por Iván Ramírez. La ausencia de Ramírez en el último partido fue netamente una decisión técnica, ¿verdad? ¿O él tiene algún inconveniente físico? No. Lo que tenía era una seguidilla de partidos que venía jugando, ¿verdad? Y lo que se le dejó es nada más que para que descanse un poco. Venía jugando los partidos de Copa y los partidos de campeonato, entonces se lo liberó un poquito para que físicamente pueda no estar tan exigido, no, solamente por eso. ¿Y Álvaro Campuzano cómo está? Él ya está recuperado, porque él se había operado de menisco en su momento. ¿En qué fase de recuperación está en este momento? Y Campuzano empezó a hacer fútbol ya, está jugando ya, está haciendo fútbol normal, de manera que yo creo que yo calculo que en una semana o 10 días más ya estará listo como para ser tenido en cuenta por el técnico. Después todos a disposición, incluso el último en regresar después de recuperarse Bangioni ya fue titular el último partido. Quiere decir que tiene Garnero plantel prácticamente completo. Sí, sacándole, como te digo, a este muchacho Campuzano, que yo creo que le falta todavía un poquitito, tiene todo su plantel a disposición. Presidente, eso que sonó como un rumor de que estarían interesados por Sebastián Ferreira desde el Palmeiras, ¿eso puede ser real? ¿Hubo alguna consulta por lo menos o ustedes no manejan nada al respecto? Sí, hubo consulta, pero nada oficial, así a nivel de sondeo nada más. Hubo un interés, hay un interés del Palmeiras, probablemente, y el interés de Libertad es contar con el jugador. Para eso lo trajimos y queremos que siga produciendo en el equipo. Tiene 23 años y es un chico que tiene todavía para crecer mucho. Yo creo que él está para ir sin menospreciar algo así, pero de repente puede ir a ligar con el mejor nivel. Pero Palmeiras sigue negociando, sigue insistiendo, ¿o ustedes ya cortaron cualquier posibilidad de transferencia ahora? No, ellos hicieron lo que se hizo fue un sondeo, ¿verdad? Nosotros ya dijimos que decidimos que no lo vamos a transferir, porque te repito, lo que queremos, creemos que va a ser de mucha utilidad para el equipo, para todos los compromisos que tenemos este año. Él tiene todavía mucha posibilidad para entrar a la selección, hay Copa América, hay eliminatoria, o sea, hay un montón de compromisos que yo creo que son importantes que él esté acá y que esté jugando por eso. Muy bien, doctor, ha sido un gusto hablar contigo. El domingo el partido y el campeonato no para, doctor, sigue. Sí, es lo que nosotros hasta hoy tenemos vista, ¿verdad? Nosotros estuvimos ayer reunidos
Estuve en el Congreso de la Conmebol, estuve representando a la ATS con los dos vicepresidentes y estábamos preocupados por eso porque era el momento en que no se sabía qué iba a pasar. Hablábamos con el doctor Wilson, tratábamos de hablar con la gente del Ministerio de Salud a ver si nos daba una seña, ¿verdad?, para ver qué podíamos hacer. Pero no recibimos ningún tipo de comunicación, absolutamente nada hasta hoy. Y bueno, yo creo que la programación continúa y el partido está programado para el día domingo. No, domingo sí, y después la segunda vuelta, digo, el viernes se programan 3 fechas. Y hoy creo que se tenía que programar las 3 fechas. Y no es el viernes. Víctor. El viernes había dicho Michel Sánchez. El viernes no dijo, pero sí, hoy vamos a guardar. Muchísimas gracias, doctor Litore. No. Muchas gracias. Yo sí que agradezco la referencia a ustedes y me permite comunicarme con el AGF. Por favor, gracias, doctor Litore, muy amable. El presidente de Libertad. Yo creo que es el viernes, Víctor, Ricardo, José. Sí, viernes, Arturo. Hoy es bien, pero agradecemos muchísimo al doctor Litore. Queda una pregunta pendiente. En el tema de Cerro y el tema de Olimpia. Cerro quiere decir que si lo trae al suplente de Martínez, ahí como digo, es para ser suplente de Martínez. Dependerá de quién llega igualmente. Sí, es por allí solo en Copa Libertadores. Siempre Copa. Aquí a nivel local, Pablo Jorge, si el que viene y es un jugador libre y tiene probabilidad de ficharlo, puede ser consciente que en Cerro hay una oportunidad, nada más, ¿verdad? Claro. Porque los nombres que están ofreciendo, hay algunos del mercado argentino que tienen ya cierto nombre, ¿verdad? A mí me acercaron 2 nombres, pero repito, es mucho de movimiento de empresarios, ese fue el punto. O sea, a veces también nos utilizan un poquitito y te dicen, mira, yo acerqué tal nombre a Cerro y compañía, ¿verdad? Y también en esos nombres de experiencia, entre comillas, hay que ir mirando si es que tienen rodaje, si vienen libres, hace cuánto no juegan, como para directamente saltar de esa posibilidad, ser titulares de Cerro en la Libertadores. Por eso es que habrá que ver hasta qué punto Cerro insiste con ese tema, o si definitivamente le da la confianza total a Miguel Martínez. El caso de Rosso Rodríguez, que sí venía libre, por ejemplo, en el caso de él, últimamente en el Elche de España fue uno de los nombres que se acercó, con pasado en Independiente y otros equipos, estaba últimamente en España y estaba libre, ¿verdad? Después me daban el nombre de Marcos Díaz, hoy está en Talleres. Marcos Díaz, buen arquero. Experimentado, ya que pasó por Huracán. Pero no viene jugando tampoco él. Y por eso, eso le puede Marcos Díaz fue a River. Boca. Arquero suplente de Boca, y ahí pasó un año entero sin tener oportunidad. Sí, suplente de Andrade. Alguno que esté de suplente en algún equipo que por ahí no esté jugando por algún motivo, ¿verdad? Eso podría llegar a por allí ayudar, ¿verdad? En este caso. Pero no tiene minutos. 5 ídolos de Cerro, comenzamos, Ricardo, en los últimos 20 años. 5 ídolos en los últimos 20 años. 20 años significa que a partir del 2000... o antes, si querés. Sí, de 2000 poner. Grana. 1. Ramírez. 2. Fabro. 3. Churín. 4. Pero toditos son de afuera. Toditos son de afuera. No hay de la casa. ¿Sabes por qué digo esto, Ricardo? Hoy cumpleaños de César Ramírez, sí podemos hablar con él. Sí. Es de afuera, Cerro, pero ídolo, ¿verdad? Sí, ídolo. ¿Él o Alvarenga? ¿Quién más? Alvarenga hay que sumarle anteriormente. Alvarenga perdió mucha popularidad cuando pasó a Olimpia. Perdió el crédito de la gente, por lo menos. Sí. Como Gamarra. Sí, es algo similar, que pasó eso y allí como que perdió el crédito del hincha. Hasta el propio... Y si le ponemos a Ramírez, está entre los 3 primeros. Sí. De los últimos 20 años, sí. Creo que el hincha pone el primero. Habría que dar una consulta para el hincha ahora. Y yo creo que se van a quedar con Churín muchos de ellos, por el pasado reciente. Los más jóvenes. Sí, más jóvenes ahora. ¿Y Roberto Nani? También. ¿Sabes quién nos olvidamos? Huiza, Arturo, que jugó poco pero fue ídolo en Cerro. ¿Pero vos crees que Ramírez gana? Soy de Cerro, sentimiento, no puedo parar. ¿En qué año fue ese? En el 2009, ¿no? El campeonato con Troglio, 2009. Sí, 2009, así mismo. Bueno, y queremos hablar con él. Vamos a hacer una encuesta de los hinchas de Cerro, ¿te parece? 618 4700. Pero respeto en esto, por favor, mucho respeto, sin infiltrado, porque después tenemos con Olimpia también, en un tema que vamos a debatir en la mesa. Yo creo que el uruguayo se lleva elogios. Después vamos a decir, no, es Ale Silva. ¿Qué número, niño?
618 4700. Si en los últimos 20 años para el hincha de Cerro es el Tigre Ramírez, el 1. Ya volvemos, Luis. Nervigenal Plus es un potente vigorizante antioxidante y antiestrés que aumenta su energía, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenal Plus, tu aliado de cada día. En Universidad La Paz estudia carreras de rápida salida laboral. Consultas al 061 574 42 en el kilómetro 5,5, a media cuadra del viaducto Ciudad del Este. Tu mejor futuro está en La Paz. Perdón, pero antes tenemos César Ramírez. ¿Cómo te va, César? ¿Qué tal, Arturo? Gusto saludarte a vos y a la amable audiencia. Cumpliendo años. ¿Cuántos años cumplís, César? 44, Arturo. 44. La pregunta me va a decir que es rutinaria, sí, es verdad, es verdad. ¿Vos pensaste que ibas a tener tanto cariño por parte del público de Cerro? Porque mirá que el público de Cerro te quiere muchísimo, ¿eh? La verdad que nunca imaginé, Arturo, pero realmente ya pasaron más de 10 años que me dejé el fútbol y yo siento que el cariño está intacto ahora, y por sobre todo que es mutuo ahora. Siempre digo, y esto no es un discurso, yo todo lo que soy prácticamente se lo debo a Cerro Porteño, ¿verdad? Y soy muy grato con toda la gente, ¿verdad? Con la institución, con la hinchada, con todo el cariño que me dieron. Y cuando te iniciaste en la alegría cantando, ¿te acordás? Soy de Cerro, sentimiento, no puedo parar. ¿Te acordás, César? Sí, me acuerdo. No somos buenos con el canto, pero estamos ahí. No, pero el canto es una cosa que vos exteriorizás y tampoco significa que tenés que tener buen registro de voz. Eso es una parte muy emotiva en la cual el hincha de Cerro comprende y entiende, César. Soy de Cerro, sentimiento, no puedo parar. Eso es Cerro para vos, César. No me gusta ser populista, simplemente hago lo que siento ahora. Y en ese momento me nació, en realidad no estaba preparado a eso, Edgar me llamó y bueno, me comprometió frente a todo ahí, era tú. Entonces, creo que me nació también y bueno, fue un momento muy lindo, tal vez uno de los mejores momentos de mi vida. Implicancia la parte emotiva de Club de Pueblo para vos, Cerro, sin ir al populismo, como vos decís, es un hincha que te da todo, que te dio todo y así te transmitió. Pues sobre todo, yo te voy a ser sincero, Arturo, ¿verdad? Yo creo que el hincha me dio mucho más de lo que yo le di a ellos, ¿verdad? Realmente siempre digo esto, ¿verdad? Pasaron muchísimos jugadores, mucho más dotados técnicamente, muchísimos buenos jugadores pasaron por Cerro Porteño y tal vez ninguno quedó en la historia, ¿verdad? Y yo siento que el hincha me dio mucho más de lo que yo le di a Cerro Porteño, ¿verdad? Por eso me siento también en parte con una deuda. Pero en algún momento me gustaría, el lugar que sea, tratar de llegar al club y de poder ayudar ahora. Pero claro, esto es un reconocimiento que fue producto de qué para vos. Y yo creo que el reconocimiento del esfuerzo, el reconocimiento de la entrega que yo daba en cada partido y por sobre todo porque en los clásicos me iba muy bien. Yo creo que más que nada fue por eso, ¿verdad? Sí, hay jugadores que hicieron varios goles en los clásicos, que son de la casa, pero lo tuyo algo muy especial y vos sabés, César, y te repito, aún sé que estás en la política, pero yo creo que esta fue una cuestión de otro tipo de devolución, usando una presión bien moderna me dio su bendición, me tocó con la varita seguramente, ¿verdad? Por eso te repito, yo soy muy consciente, Arturo, ¿verdad? Yo no fui un jugador excepcional, ni un jugador fuera de serie, ¿verdad? Y soy consciente que pasaron muchos mejores jugadores que yo en la institución y que no son muy recordados, ¿verdad? Vos decís por la pelota peleada, por eso luchar por la última pelota, es decir, por ese balón que pudo haber salido, que no pudo haber salido, con un zaguero sin entregar y luchar por el balón. Y tal vez eso, ¿verdad? Es muy difícil entrar en la cabeza de cada hincha o del sentimiento, ¿verdad? Pero sí hay una conexión, una química muy importante y esto no es demagogia ni nada, pero yo voy a ser agradecido con la institución hasta el último día de mi vida, ¿verdad? Yo sé y consciente de que todo lo que soy se lo debo a la institución. ¿Volvés a Cerro en qué carácter? ¿Dirigente?
¿Querés ser presidente de Cerro? ¿Qué del lugar que sea, Arturo. En algún momento me gustaría volver al club y ayudar en lo que sea, ¿verdad? Yo creo que estoy, como te dije, estoy todavía en deuda con la institución y me gustaría en algún lugar poder ayudar, ¿verdad? ¿Por qué no volvés ahora o no te llamaron? No, es que tampoco hay una afinidad con la dirigencia actual, ¿verdad? Tenemos que ser bien sinceros. No tengo nada en contra, pero tampoco hay una afinidad, ¿verdad? Entonces es muy difícil trabajar en un lugar donde uno no se siente a gusto. Pero no sabés si te vas a sentir a gusto si no volviste. No, pero es que no hay una buena relación, ¿verdad? No hay una mala relación, pero tampoco hay una buena relación, ¿verdad? Entonces yo quiero estar en un lugar donde me sienta cómodo, hacer lo que me gusta, ¿verdad? Para vos, Cerro significa un capítulo especial en tu vida, estás diciendo, y querés volver, y estás diciendo retribuir en el puesto que fuese de César. Así mismo, Arturo. En algún momento me gustaría retribuir todo lo que el hincha, la institución me brindó en su momento, ¿verdad? Realmente yo siempre soy una persona muy agradecida, ¿verdad? Entonces, la gratitud que tengo con la institución y con los hinchas, eso nadie me va a poder borrar, ¿verdad? La camiseta de Cerro, ¿qué es para vos? La camiseta. Y es todo para mí, ¿verdad? Un manto sagrado que realmente, y esto tampoco es, porque a veces va a parecer un poco de demagogia, porque yo no estoy en la institución y tampoco quiero ocupar un cargo importante, ¿verdad? Pero yo pasé los mejores momentos de mi vida en la institución, ¿verdad? Y todo lo que conlleva eso, el cariño de la gente, el ser conocido, el ser reconocido, porque para cualquier trabajador yo creo que es el reconocimiento más importante que uno puede tener, es el cariño de la gente. ¿Te quebraste con hinchas de Cerro cuando te decían hoy ya selfie, estamos hablando anteriormente, filmame la camiseta, envíame el saludo? ¿Qué sentiste vos? Y realmente uno tiene que estar ahí para poder explicar, porque es difícil exteriorizar eso, ¿verdad? Lo que sí te puedo decir es que nunca imaginé vivir esa situación, ¿verdad? Lo mismo me pasó algo parecido, pero no con la dimensión tal vez en Flamengo, ¿verdad? Donde yo de chico seguía el fútbol brasilero y un club tan popular como Flamengo, ¿verdad? Y me pasó, pero no con la dimensión de lo que me pasó en el club Cerro Porteño, ¿verdad? Con coincidencias, Flamengo, Brasil, Cerro aquí en Paraguay, los más populares. Y tal vez coincidencia, y en Portugal también Sporting, que es el club más popular, ¿verdad? Sí, señor, y ahí hiciste una gran gestión, ¿eh? Ahí tuviste un gran papel protagónico, dicho sea de paso. Volviendo al fútbol paraguayo, César, ¿cómo ves el fútbol paraguayo hoy? Yo creo que ha evolucionado para bien, de hecho que nos falta todavía, pero yo creo que estamos evolucionando, ¿verdad? Hemos sacado muy buenos jugadores de la cantera, de los clubes más importantes y también no tan importantes que hoy están jugando por el mundo. Y yo veo una evolución muy grande. Yo creo que tenemos un gran futuro con los jugadores jóvenes que tenemos hoy, que están siendo figuras de cada uno de sus respectivos clubes. ¿Algún jugador dijiste, este me parece a mí? Y hoy el que está en Cerro más o menos aquí, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que tenemos algunas cosas parecidas, él es un poco más técnico seguramente. Bueno, más técnico, pero vos fuiste un gran jugador, una entrega, potencia, tuviste mucho gol. Estamos hablando de un César Ramírez, donde estás retribuyendo al público de Cerro en el día de tu cumpleaños el cariño, y sabré que esto no es casualidad, es ida y vuelta, el fútbol es ida y vuelta, César. Así mismo es Arturo. El fútbol es ida y vuelta. Y a veces es muy difícil también conseguir eso, ¿verdad? Porque a veces es ida o si no vuelta nomás, ¿verdad? Y por eso te repito que hay un feeling muy importante entre la institución y entre los hinchas hacia mi persona, ¿verdad? Futbolísticamente, Cerro es tu amor. Totalmente. Eso es innegable. Yo tengo un cariño enorme a la institución. Realmente, a veces cuando veo a la gente, cuando veo a la nueva olla
lleno, con el fervor de la gente, realmente me da piel de gallina. Me recuerdo aquella vez cuando fui a ver el último partido que me tocó asistir en la Nueva Olla, el partido que nos eliminó River, y Cerro Porteño prácticamente quedaba eliminado y la gente faltaban 3-4 minutos y seguía cantando, gritando, y realmente me quedó ese recuerdo. Bueno, como decís, tu amor al Cerro no tiene un centímetro para medir. Exteriorizás, lo estás diciendo. Muchísimas gracias por este tiempo, César, y congratulaciones, muchas felicitaciones. Felicitaciones por tu cumpleaños, César. Gracias, Arturo, y o sea que mi cariño de siempre también hacia vos y a todo tu equipo, ¿no? Muchísimas gracias, César. Gracias. Un abrazo del aire. Un abrazo. Gracias. César Ramírez. Soy de Cerro, sentimiento, no puedo parar. Estás en Monumental. Estás escuchando Fútbol a lo Grande. 25 años. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapo Agricultura, la bota ideal para todas tus jornadas. Con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, exigí calidad, exigí Impaco. Apostal a la única casa de apuestas deportivas del país te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. ¿Qué sensaciones te dio Víctor César? Y muy emocionado al recordar en algunas partes lo que vivió en Cerro Porteño, y por sobre todo con la frase que dijo, dio a entender todo, que todo lo que es hoy se lo debe a Cerro Porteño. Ricardo. Sí, una persona muy agradecida al club, y creo que César Ramírez se ganó mucho el cariño del hincha cuando en un momento estaba para ir a Olimpia y al final terminó en Barrio Obrero, y aquella frase, no me mueven ni con un tractor, dijo en su momento. Claro que después se fue, sí, pero en ese momento quedó esa frase. Jorge. Y con las ganas de volver en algún momento. Hoy decía, no tengo afinidad ni positiva ni negativa con la directiva, pero desea volver. Habría que ver en qué función, por el la directiva hoy está en el mundo de la política, quien nos dice más adelante como presidente de Cerro Porteño, en alguna función similar, pero está su deseo de volver a sumar a Cerro Porteño, en este caso ya del lado de la directiva, en este caso, de lo que por lo menos se le escuchó. Mauri Riva dice Julio Dos Santos, Tigre, Fabro, Nani, Churín. Cada uno tiene su punto de vista, pero muy emotivo César Ramírez en el día de su cumpleaños con relación al amor que le tiene a Cerro. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a avemaiflores.com. Regala amor, regala Ave May Flores. Semana Santa, vivila en casa con Tupi. Hasta el miércoles 31. Elegí tu combo ideal, Tatacoa, hornos, microondas, juegos de ollas, cafeteras y muchísimo más. Te esperamos en Boyenes, Guía Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupi. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralo en los mejores lubricentros del país, acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Si tienes antojo de un buen almuerzo todos los días de Mi Mamá Comedor, las comidas caseras más sabrosas a un excelente precio, incluyendo el delivery. Haz tu pedido al 0981-376-388. Seguinos en Instagram como Comedor Mamama. A ver, queríamos hablar a ver el término de Pancho, no sé por qué me salió a ver. En Olimpia, cuando se reanude el campeonato, queríamos hablar con el doctor de Olimpia, el médico de Olimpia, porque ya deben estar Sosa y Polenta, ¿verdad? Sí, todo apunta a que sí. De hecho, Sosa ya estaba en la fase de reacondicionamiento. Quiere decir que para las próximas 2 semanas ya estaría como para retornar al equipo. ¿Y vos crees que lo pone otra vez de titular? ¿Otra vez digo que va a recuperar la titularidad? Yo creo que sí. Por Camacho, con respecto al último equipo. ¿Sosa? Sí, Ramón Sosa por Camacho, pienso yo. Lo de Polenta tendría mis dudas, pero lo de Sosa me parece que sí. Porque venía jugando. ¿Cómo hará Orteman cuando tenga? El formato, para mí que le puede llegar a funcionar a Olimpia, sigue siendo esta línea de 4. Él no cambia mucho de la línea de 4, va a seguir con esto, por lo menos la línea de 4. Y el cambio de Sosa por Camacho, creo que todos coincidimos. No sé si Ricardo también, Sosa por Camacho. No, yo creo que Camacho sigue. Que Camacho sigue. O sea, para vos Sosa
le puede llegar a costar un poquitito meterse a la titularidad después del rendimiento pasado. Yo creo que por el rival también podría considerar Orteman lo de Sosa, porque juega contra Libertadores y Camacho no tiene el ida y vuelta y la marca que tiene Sosa y que mostró en los primeros partidos. También pensando en eso, que se lo cuidó para que esté bien, para no apurar su retorno. Sosa vuelve para que sin esté ritmo. Y también, o sea, para poner todas esas cosas sobre la balanza en el partido, porque es clave para Olimpia. Para lo que viene, me parece que Polenta también se va ganando un lugar, no sé si ya para este juego. Pero Polenta ¿por quién? Y en defensa, yo creo que es el lugar donde el otro día no le atacaron mucho, pero es donde puede. ¿Pero quién lo tranquilamente? ¿Antolín? Para mí la defensa ideal es el ex San Lorenzo. Luis Cáceres con Polenta. Si a mí me decís. ¿En serio? A mí. Y de sacar Saúl Salcedo, niño. Sí, solo que no va a salir por lo que Olimpia gastó por él, ¿verdad? Pero si a mí me preguntan cuál es mi defensa, o sea, mis dos centrales, yo me quedo con Cáceres y con Polenta, una vez que Polenta esté bien. Pero la realidad es que Saúl Salcedo, por todo lo que Olimpia invirtió para recuperarlo nuevamente, va a estar difícil. Porque quieras o no, ese es un plus, pero eso también no te deja, o sea, no le da titularidad completa a Salcedo, pero sí le da una protección por un par de partidos en cuanto a lo que puede ser su lugar. Pero no pierde el puesto Ricardo Saúl. Yo creo que no. A él no lo van a tocar. ¿Y vos, Víctor? No, yo creo que no. Yo creo que incluso mantiene la defensa por lo menos en el siguiente partido con Salcedo y Alcaraz. Sí vendrá la Polenta bien. Estando Polenta bien, igual creo que mantiene la saga. Sí vendrá la doble competencia y allí va a haber más espacio para todos, porque justo se viene ya la Copa Libertadores, la fase de grupos, más el campeonato, la fase decisiva, y eso me parece que puede abrir espacios y ventanas para comenzar a ver algunos rendimientos. Como pero, niño, acordate que los que juegan la Copa son los titulares, ¿eh? En Copa sí, pero en campeonato local. ¿Y en la Copa quién va a estar? ¿Polenta? Yo creo que puede llegar a ser una opción importante. No sé para la Copa, para el torneo local. Allí habría que ver también el calendario y el sorteo, porque te puede llegar a tocar un equipo venezolano con viaje de por medio, algún equipo a Colombia, una cosa es que te toque un equipo argentino, uruguayo, están los viajes de por medio, cuando se juega hasta eso, ver un poquitito el calendario dependiendo del rival para los equipos paraguayos hablamos. Sí, y también como llegue para ese momento, porque justo coincide la Libertadores con las últimas 6 fechas también, decisivas del torneo local. Mirando hasta qué punto puede hacer rotación o no en ese momento el técnico, ya sea de Olimpia o sea. Primero tienen que encontrar el equipo titular Orteman. Sí. Para saber qué equipo va a poner en Copa. Sí. Te hago una pregunta, Ricardo, sin entrar en la intromisión de Orteman. Si vos eres técnico de Olimpia, ¿qué equipo pones? Yo no cambiaría. Titular. No cambiaría mucho el último equipo que presentó. ¿Mantener defensa Saúl con Alcaraz? Sí, pero lo quito a Jordan y lo pongo a Rodrigo. ¿Y a Camacho lo mantenés? Sí, a Camacho sí. ¿Y vos, niño, Víctor? Para mí Sosa por Camacho, el único cambio que haría para el próximo partido. Después del resto. Jorge, yo coincido con Víctor, Sosa con Camacho. Sí, de acuerdo a lo que se viene más adelante, le voy a buscar un espacio a Polenta. No ahora, pero después, cuando comience a estar viendo aquí un par de fechas, sí buscarle un lugar, porque me parece que un jugador de su rasgo y de la importancia de su experiencia no puede faltar, y más para Copa, por ejemplo. ¿Ya lo sacaron a Ojeda ustedes del equipo? No, y ahora está lesionado. Sí, no, pero para la Copa va a volver, ya va a estar. No, pero por la lesión momentánea ahora, por estos partidos, ¿verdad? No, cuando esté bien, es uno que viene rindiendo allí en el medio campo. Él y Ojeda volvería recién los primeros días de mayo. Le falta uno. Y se pierde todo abril. Llegaría solo para la parte final de la apertura y a partir de la tercera fecha de Libertadores. ¿Cuántas semanas tiene Ojeda? Y 6 semanas mínimo, 6 a 8 semanas. Sí, siendo positivo volvería los primeros días de mayo. Si se extiende su lesión ya prácticamente no tendría chance de volver a jugar este semestre. ¿Vos crees, Víctor, que si hacemos una encuesta Polenta se lleva los aplausos? Yo creo que sí. Yo creo que el hincha pediría por él. Sí. ¿Y vos, Ricardo? Pero tendríamos que saber Polenta por quién para... No, el cariño sí tomó el cariño. Vos me entendés, Jorge, también, ¿verdad? Sí, el cariño. Así hay jugadores que son mimados por la afición deportiva, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, me gustaría esto, a ver con la consulta con la audiencia, con el debido respeto. Si encontramos algo que está fuera de lugar, vamos a parar. Polenta para el hincha Olimpia se entiende, Polenta para el hincha Olimpia, si lo considera, si ahí lo tiene, si es jugador de la mesita de luz, Polenta del hincha Olimpia.
Cuida tu vehículo agregando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles y ampliaciones con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. En Espínoto Centro encontrarás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo, con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, esquina Libertad. Síguenos en Facebook, Instagram, teléfono 0986-252-555 Spin Autocentro. Espacio reservado, caso Polenta, los hinchas de Olimpia. ¿Qué número, niño? 618-4700. Ya están llamando los oyentes. Reviendan los teléfonos, me dice Gustavito. Sí. 618-4700. Hola. Sí. Arturo, vos tu pregunta es solamente de la defensa de Olimpia o todo lo... No, Polenta, que es para el público de Olimpia. Y la garra charrúa como siempre, y para Olimpia es Polenta. Muy bien, esa es nomás la pregunta, con el debido respeto de los demás integrantes del plantel. ¿A qué número, niño? 618-4700. ¿Hay más oyentes? ¿Y tenemos alguien o no? Sí, están. Hola. Hola. Sí. Arturo, Polenta, el patrón en el fondo, claro que sí. Comandante Polenta, el patrón de la defensa de Olimpia. Cara, un saludo, te dice el doctor Oscar Delgado. Mi cariño para vos, doctorazo, y la familia. Sabes el aprecio del doctor Oscar Delgado, a toda tu familia. A Héctor un saludo muy especial. Así es Polenta, che. Hola. Hola Arturo, ¿qué tal? Sí. Sí, yo creo que Polenta tiene que estar por el cubre en el sector izquierdo, tiene salida. Sí, el Polenta que terminó el año pasado. Bueno, quiere decir que el Polenta, che. ¿Cómo se ganó el cariño? Hola. Hola. Hay ruido de teléfono ahí. Hola. Está manejando por eso. Antes muy temprano tenía Gustavito ese de teléfono que suena. Suena el teléfono y ¿quién llama? Hola. Polenta 100% con Cáceres para la Copa. Bueno. Martín Liguera, nuevo técnico de Nacional de Montevideo. Hola. Hola, Andrés. Sí. Y es que está bien Polenta y es titular. Pero le falta ritmo seguro, Presi, ahora. No, pero Polenta se ganó el cariño del público de Olimpia, ¿verdad? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Señor, Hola. Hola. Sí. Un abrazo, Polenta. ¿Quién está Bueno, mira cómo le quiere la gente. Muy bien. Poco tiempo y este cariño en Olimpia. Hay que ver cuántos partidos no jugó mucho y después se lastimó. Hola. Hola, Arturo. Dijiste que iba a llamar primero para Cerro y ahora va a ser Olimpia otra vez. La encuesta de Cerro pediste primero y ahora pasada a Olimpia. Sí, pero ya hablamos con César Ramírez. Nosotros le íbamos a retribuir con la entrevista. Pero ya se hizo la entrevista a César Ramírez. Creo que ganaba. Hola. 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 Hola, sí, ¿cómo Hola. ¿Sobre Polenta? Sí. No, a mí no me gusta la Polenta, comandante. No, ese es un disparate. Entonces, bien, estamos hablando del cariño de la gente a Polenta, ¿no? Totalmente. Hola. Inclusive algunos decían Polenta y 10 más, por ejemplo. Explota también el WhatsApp 82666611, señor. También Héctor Delgado dice Polenta más 10. Hola. ¡Arturo! También te la pedí, Arturo. Girasoles, difícil. Bueno, vamos a concluir con esto entonces, porque también se va a sumar Héctor Rivero, se está sumando Polenta más 10. Ah, no, era Héctor, no, era, sí, Héctor Rivero, no, Héctor Delgado, perdón, Héctor Rivero, no el doctor Héctor Delgado. Bueno, así Polenta, ¿verdad? Jorge Olmedo dice Polenta. Mira cómo se le da, che. Poleco se ganó el cariño y la admiración del hincha. Hola. Hola, Arturo, soy Polenta. Sí. Es uruguayo, juega en Olimpia, es la relación que nos llevó a ganar todo el crédito para Polenta. Bueno, y cerramos entonces. El niño tenía razón, Polenta, niño, ¿eh? Sí. Ahora ubicarlo con quién allí en la zona defensiva. Algunos decían con Cáceres, a mí me gustaría con Cáceres, hay que ver el pensamiento de Orteman, puede ser con Saúl Salcedo, ver las variantes, pero definitivamente si está bien, inclusive más de uno decían Polenta y 10 más, por lo menos allí en el fondo. Para Copa yo creo que lo va a necesitar, no sé si ya para la primera fecha, pero de a poco que vaya tomando... bueno, vos te imaginas, desapareció Roque para hacer Polenta y 10 más. Y el mensaje del hincha, por lo menos. No. Está llegando. Yo creo que Roque gana por goleada. En el mensaje de los hinchas. Polenta es el mejor defensor, dice Polenta 100%. El mensaje que llegan al 82666611. Pero hay un detalle, ocurre que usando la presión brasileña,
Roque no entra en concurso, ¿se entendió? Claro. No entra. Cuando va a marcar una diferencia, dice gente que maneja marketing y demás, cuando quieren hacer la diferencia de alguien con el reto, dice, este no entra en concurso. El caso de Roque, ya volvemos. Arranca con todo con Kenton. Tu compañera Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas la promo y llévate una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales o escríbenos al WhatsApp 0976-101010. Unite a la mayoría y elegí Kenton Chacomer respaldo total. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51 o visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Asisnet te presenta sus nuevos planes exclusivos, estándar, VIP y superior. Te garantizan las más amplias coberturas médicas con los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Comunícate al 288-7000. Asisnet, sabemos lo que te hace bien. Para Aitor Riveros, que está dejando escapar una lágrima. Hasta ahí no me Aitor Rivero. Polenta es como Orteman. Pero Orteman tiene una historia mucho más... ¿Se entendió? Contigo, Luis. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Split Extense, con poderoso motor de 4 velocidades, que lleva el aire más lejos, funciona y clean, que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío en menos tiempo. Split Extense, el aire superior con el pacto de confianza NGO. ¿Tienes un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias Nuestra Señora de la Asunción. Más de la gente de Western Union en Paraguay, escríbenos al WhatsApp 021-289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. Lo de Cerro está con Tigre, ¿verdad? Porque creo que no sé si ganaba, pero estuvo muy emocionado. Virgilio Ferreira también recibió una buena cantidad de votos en el WhatsApp, señor, de los hinchas de Cerro, en Cerro Porteño. Varios votos igualmente para Virgilio. El hincha de Cerro está con ganas de llamar, señor. Dejó su mensaje igualmente. Y antes, histórico, aquí no me van a dejar mentir los compañeros. Más de 232 mensajes en el WhatsApp. 232 mensajes en el WhatsApp, pero de Monumental, en el 8266-6611. Polenta Alcaraz. Polenta, dice otro. Y Polenta, no, yo leo los mensajes así. Para completar el dato de Polenta, que consultaba Arturo, 21 partidos jugados tiene con la camiseta de Olimpia, un gol convertido ante General Díaz por el torneo local, 5 tarjetas amarillas recibidas, pero en 21 partidos ya se ganó Polenta el cariño de la gente. Esa garra que muestra si le llamamos Víctor nos atiende o ya pasó el tema de que los jugadores de Olimpia podían hablar. Y yo creo que podemos intentar, porque no... Como no hay fecha el fin de semana, puede que estén habilitados. Sí, totalmente. A veces hay libertad. Por lo menos no nos avisaron de ninguna restricción. Claro, nos dijeron que no. Cuestión de intentar. Vamos a intentar con Polenta y que le explique Gerardo Rodrigo que se llevó el cariño de la gente. Con Flow tenés Disney Plus, hasta 3 meses de regalo para disfrutar lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic en un mismo lugar. Ingresa a personal.com.py/Disney Plus. Personal, la fibra óptica más rápida. Roque Santa Cruz y Tocora Cardoso, 2 goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semidescremada y la Vita Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, lácteo de los mejores, la salud de cada día. Miércoles de descuentos reales en Farmacias Catedral, hasta el 50% con todas las formas de pago. Haz tu pedido al delivery 627-7000 o al WhatsApp 0985-689-701 o a tu sucursal preferida en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Ahorra hasta un 40% más en energía eléctrica con la nueva línea Free Inverter Speed. Refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Split Inverter Speed. Da gusto vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. Polenta tiene 29 años, 29 años tiene. Sí, joven, 29 años, con un recorrido importante ya dentro de su carrera en el fútbol italiano. Estuvo en el Bari, en el Genoa, en el Nacional uruguayo en su momento igualmente, en el fútbol de los Estados Unidos y ahora en Olimpiadas. ¿Sí, Víctor, cuántos partidos en total? 21 partidos con la camiseta. Y de Danubio fue al fútbol italiano, al Génova, sí. Y hablando de Danubio, descendió en el fútbol uruguayo. El mundo cambió, sé un hombre que el mundo necesita. Luomo presenta su nueva colección Fall Winter 2021. Para conocer más, buscanos en redes como @luomopy. Carga la calidad certificada de barcos y rodados, porque todas sus naftas cuentan con un control y certificación internacional, además de un laboratorio móvil que recorre las estaciones de servicio controlando la calidad y cantidad de todos sus combustibles. Cargan combustible con calidad certificada. Cargan barcos y rodados. Soy de Cerro, sentimiento, no puedo parar. Frases de colección. Todos
lo que soy prácticamente se lo debo a Cerro Porteño, ¿verdad? Y soy muy grato con toda la gente, ¿verdad? Y esto no es demagogia ni nada, pero yo voy a ser agradecido con la institución hasta el último día de mi vida, ¿verdad? Yo sé y consciente de que todo lo que soy se lo debo a la institución. Frases de colección. En algún momento me gustaría, del lugar que sea, tratar de llegar al club y de poder ayudar, ¿verdad? Yo creo que estoy, como te dije, estoy todavía en deuda con la institución. La camiseta de Cerro, ¿qué es para vos? La camiseta. Y es todo para mí, ¿verdad? Un manto sagrado que... Futbolísticamente, Cerro es tu amor. Totalmente. Frases de colección. César Ramírez. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo y SEA. En la Paraguaya Inmobiliaria SEA te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y posesión inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria SEA. Llegó el yogur con cereales en La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Knockout Basacuosa, sin olor, eficaz para eliminar todo tipo de insectos. En sus presentaciones, voladores, matatodo y voladores con citronela. Único en el país con acción repelente. Knockout Basacuosa con la garantía de calidad base. Agradecemos la deferencia a la hinchada, pero de los hinchas del Olimpia, igual que Cerro. 1 o 2 que gastaron bromas nada más. Así que por el respeto a la intención nuestra de la consulta, a la audiencia, muchísimas gracias. Regala un cheque de regalo del Shopping Mariscal porque quien lo reciba puede comprar en cualquiera de los locales del centro comercial eligiendo a su gusto. Puedes adquirirlo en el Club M o ingresando a shoppingmariscal.com.py. Y estás seguro que tu seguro te da todo el respaldo que necesitas. Confía que con Panal Seguros tu familia queda en las manos correctas con un seguro con respaldo y solvencia apoyado por las cooperativas más grandes del país. Panal Seguros, sentí la confianza. En Erimark, con tu tarjeta de crédito Itaú tenés 20% de ahorro en todos los accesorios para tu vehículo, menos en audio con 10%. Hasta en 6 cuotas sin intereses durante marzo hasta el 10 de abril. Erimark, lo que la fábrica no te dio. El hincha de Cerro quedó molesto por WhatsApp. ¿Qué quiere decir eso, niño? Sí, señor. Por ejemplo, uno dice, la verdad, Arturo, nos ninguneaste a los cerristas. Pediste llamada a los cerristas y así nomás pasaste a Olimpia. Demostrando tú, y ella dijo algo más. No, penana, niño, si era y le teníamos a César Ramírez. Sí, pero... De que me digan en la cara, yo no tengo nada que ocultar, decir a César. Eso no reconoce en la entrevista a César Ramírez, ¿no? Querían que llamaron, querían con las ganas de entrar. Y bueno, y que llame, no hay problema. ¿Por qué me revientan? ¿Qué número, niño? 618-4700. Ocurre que íbamos a hacer lo de César, le tuvimos a César Ramírez, pero que digan lo que quieran. Vamos a hacer otra vez la encuesta, los 3 primeros de Cerro, no hay problema. ¿Por qué me revientan? Llamé 5 veces, no me dejaron hablar, Arturo, dice otro con final. Bueno, ¿qué número, niño? 618-4700. Si esto no es democracia, la democracia, ¿dónde está? Hoy salen a la cancha en su contra Super. Cada vez que cargas Super A95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. Juega de local y súmate al equipo. Carga Super A95 Copetrol. Vamos. Dice Aníbal Vela, alegoso el cambio de frente, comandante. ¡Ah, la puta! Hola. Aquí le va Arturo. Muy bien. Baez, de la casa. ¿Qué número, niño? 618-4700. Un mensaje de un oyente, por ejemplo, me dice: Dos Santos, Achucarro, Mingo, Sasá y Diego Barreto. Esos 5 son mis ídolos y son de la casa. Final 809 a este oyente. Muy bien, cada uno opina. Hola. Hola, Arturo. Sí. En los últimos tiempos yo creo que no hay nadie como el Tigre Ramírez. O sea, es que se perseguía en las canchas, en las calles, cuando vos te llevan los entrenamientos, qué sé yo, para que él te sacarte una foto con él o te firme algo. Era impresionante cómo se le quería al Tigre. Yo al menos nunca vi eso en Cerro. ¿Pero escuchaste en la entrevista? No. Sí, escuché, emocionante, te juro. No por lo que yo ya le he preguntado, lo que él tiene en su amor a Cerro. Internacional con Cerro, eso ya es una locura. Pero igual el cariño le retribuye a él, aunque no haya nada internacionalmente, ¿verdad? Pero igual le retribuye el cariño y lo que él dejó en la cancha siempre. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué número, niño? 618-4700. Hola. Comandante. Sí. Estoy muy triste, comandante. ¿Qué pasó? Y nos ninguneaste, comandante. Espera, ¿cómo te llamas vos? Carlos Domínguez, comandante. ¿Me permití que te explique? Por favor. Carlos, íbamos a hacer la encuesta y la producción le llamó a César Ramírez y charlamos con él. No sé, queríamos hacer primero la encuesta y después César, ¿me comprendes?
Así mismo, comandante, así tenía que haber sido, pero bueno, la producción entonces. No es la producción, yo asumo, pero ya se invirtieron las cosas, ¿me entendés? Está bien, comandante, yo propongo que ahora sea nuestro comandante ahí el señor Mendoza, porque muy triste soy, comandante. ¿Por qué? Porque me da, comandante, no sé si porque está con la sea que malo, ¿cuál de los Mendoza? ¿Qué de Ricardo? ¿Cuál de los Mendoza? Bueno, cortó. Pero el señor está triste, deja escapar unas lágrimas. Hablamos con César Ramírez. ¿Quién está en línea? Hola. Arturo. Sí. Yo creo que en Cerro y en Olimpia tenemos que dividir por etapas. Porque, por ejemplo, para el cerrista antes era el Nino Arrúa siempre. Para el olimpista antes no va a tener comparación, era Almeida. Sin embargo, vos le preguntas hoy a un olimpista y te va a decir Roque. Y el cerrista te va a decir César Ramírez o Julio Dos Santos. Para mí César Ramírez también. Pero claro, pero cuando hablamos es de lo que fueron, no de lo que están. Eso se deduce. Muchísimas gracias por participar. Pero no me pegue, viste, niño, que está equivocado, que los oyentes llaman. Hola. Sí. Hola. Señor. Arturo. Sí. Hola. Te escucho. Yo también me sentí bastante ninguneado y te lo digo con todo respeto. Porque estaba con ganas de llamar a tirar mi ídolo, que pues, justamente estaban hablando de canteranos y la mayoría son extranjeros. Y en realidad sí canteranos, hay como por ejemplo Miguel Almirón, que es un gran ídolo cerrista, no porque se haya ido a jugar en Inglaterra, sino que él siempre se acuerda de Cerro y por lo que es como jugador y como persona. Un canterano de Cerro ahora actualmente es ídolo, por encima de los Romero, por ejemplo. Y estábamos en eso y de repente nomás salió lo de Polenta, ahí lo que nos sentimos un poquito ofendidos, pero está bien, pasa. No, se habló César Ramírez, ahí vino el cambio, si fue de Cerro. Ah, la puta. Hola. Arturo. Señor. Tal cual describió el Tigre, muchísimos jugadores mucho más talentosos tuvo Cerro. Pero en cuanto a poner todo en la cancha, ese que no es pecho frío, me quedo con el Tigre Ramírez, carajo. Muy bien. Aparte del fútbol tienes ida y vuelta, y eso entendió muy bien la lectura comprensiva César. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Para mí el gran ídolo de Cerro Porteño va a ser siempre Saturnino Ayuda, seguido del Tigre Ramírez. Pero dijimos nosotros los últimos 20 años, ¿vos no escuchaste? A Cerro Porteño. Señor, dijimos los últimos 20 años. Ya no escuchó. Los últimos 20 años. No vamos a discutir en los últimos 50 años, creo que el Nino es. Hola, el Tigre Ramírez, del Club de los Llorones. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué le pasa? Hola, Arturo. Señor. Vos sabés que, Arturo, yo no me siento ninguneado, como dice el señor. Porque ya estoy acostumbrado, Arturo, de verlo un poquitito y de pasar a Olimpia. No vayas, embóresela, Luis. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, Zapotlán, Esparacol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Las mejores ofertas siempre encontrarás en Supermercados Gran Vía, orgullosos de ser paraguayos. Gerard, uno antes y otro después, y Chaurro y Saca. Electroban tiene los mejores electrodomésticos para que disfrutes en familia esta Semana Santa. Horno eléctrico Midas de 63 litros en cuotas de tan solo 93.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Ya que estamos en libertad, Eulogio Martínez, Sebastián Freita, Cristóbal Maldonado, dice el vendedor Luis. En Toyota GCA nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mil y Empeño, 20 arreglos de huellas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil y Empeño. Mintovic, crema, la eficacia contra los dolores musculares y articulares, también para torceduras y calambres del deportista que nunca se rinde. Mintovic, crema es un producto del laboratorio Sindufar Sisa.
La Unisal y la APF te dan esta gran oportunidad. Estudia licenciatura en Administración, Dirección y Gestión Deportiva con titulación intermedia en Dirección Técnica en Fútbol de Campo. Inicios de clases el 10 de mayo y hasta el 10 de abril con 60% de descuento en la matrícula. Cupos limitados. Más info en unisal.edu.py o llama a los números 0994-319-160 y 0994-319-034. ¿Alguien en línea? Hola. En segundo, señor, 618-4700, 618-4700. Bueno, pero el hincha de Cerro se le dio la explicación, era la encuesta, ya tuvimos a César Ramírez, nada adrede. Y en Olimpia Polenta, lo que sería hoy el nuevo ídolo. Nos dicen si está una persona en línea o no de Cerro. De momento no me dice Gustavito. Bueno, entonces quiere decir que ¿para qué reclaman si no están, niños? ¿Por qué piden si no están? Sí, por WhatsApp, a todos esos que enviaron sus mensajes por WhatsApp se pueden comunicar, aunque no sé, también por allí no pueden llegar a tener para llamar, pero se comunican, porque la verdad explotó el WhatsApp, señor, el WhatsApp, pero es histórico, veo. Histórico. Inclusive hay hinchas de Olimpia que están opinando, dice, soy hincha de Olimpia, pero igual quiero dejar los 5 para mí de Cerro, dice el oyente aquí. Ido Alvarenga, Chiquiarse, por ahí ya se fue para atrás, ¿no? Pedimos los últimos 20 años, Estrugua y Gato, tiró otros nombres ya más atrás el oyente igualmente. Hola, bueno, más oyentes. Hola, señor. Hola. Sí. Comandante. Sí. Delen a los cerristas, están en su día, Andrés. ¿Qué es lo que le pasa? Hablamos de Polenta, ahora Cerro. Ah, la puta. ¿Se fueron los niños? Están los oyentes, Gustavito, ¿no? Está el oyente. Hola. Hola, Arturo. Sí. Comandante, vos no sos un tipo serio. Algo importante, Tigre Ramírez, tío. Pero, a la puta. Pero estamos todos locos. Hola. Hola. Sí. Arturo. El Tigre Ramírez, pero vos estabas por llamarle a Polenta. ¿Por qué no le llamas ahora? Y porque no atiende Polenta. Ocurre que hoy es el cumpleaños de Tigre Ramírez, por eso íbamos. Tienen que entender a qué hora comienza el programa, cómo iba. Así nomás. Hola. Arturo. Sí. ¿Qué almorzaste hoy? Payaso. Ah, la puta, viste, Dios era. Pero qué bien. A poner las hermanas de prima si soy payaso. Hola. Arturo. Sí. ¿Cómo te va, Arturo? Bien. Una cosa quiero felicitarte, Arturo, como sos mi ídolo, sos el comandante ahí de la radio. Alandere ya posee a ella, Juan Arturo. Otra cosa. ¿Serio? ¿Serio, señor? Sí. De la comandante. Ya posee ahí nada, lo que quiera, ¿verdad? Ella posee a ella, Juan, a ver, comandante. Ella posea. Arturo, muchísimas gracias. Arturo. Sí. No le quería decir a Ricardo Mendoza, qué more que sos. ¿Quién? No, contigo, Luis. Vení a conocer el nuevo centro Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Choco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Viví la experiencia del cambio y elegí vos mismo el producto y el color para tu hogar. Asesores técnicos te esperan en nuestras 9 tiendas a nivel país. Pinturas Montana, tecnología del color. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Sabes qué pasa? La semana pasada nos comimos todo el día Orteman técnico de Olimpia, todo el día de eso, después Orteman ganó. Y ahora que justo iba a hablar una de Cerro, cortaste. Eso nomás, comandante. No, pero si hablamos con César Ramírez, hablamos de quién va a ser el arquero de Cerro, independientemente a Martínez por la lesión de Muñoz. Yo no sé por qué tengo que darle tanta la explicación a ustedes si el programa arranca a 11:30. Hola. Comandante. Sí. ¿Alfredo dónde está? No, Alfredo está con permiso. Con razón. Te quiero hacer una consulta, Arturo, así rápido. Decime un poco, ¿qué diferencia había, por ejemplo, el Tigre Ramírez y entre los 99, 2000, 2000 algo? Nino Arrúa, ¿en qué se diferenciaron los ídolos actuales? Era un mundo distinto, comenzando con el medio campo de Cerro. Y el Nino Arrúa integró, para mi gusto, el mejor equipo de Cerro de todos los tiempos. Entonces es difícil. El Nino Arrúa integró el mejor equipo de Cerro. Para mi gusto, estoy hablando entre los años hasta el 76, que fue transferido, 72, 73, al Zaragoza. Pero por eso, los formatos, el diseño, Osorio, Jarazaguera, Arrúa, era un mediocampo excepcional. Arrúa se metía en el área, era un 10 a la antigua, no los de hoy que juegan más retrasados. Hola. Hola, Arturo, Tigre Ramírez, Grana y Dos Santos. Muy bien, señor. Concluimos, niño.
Sí, señor, Gustavito me dice sí. Estaban algunos ya, pero ya que cerramos los oyentes. Cerramos esta etapa y cumplimos también. Cumplimos con los oyentes. Señor. Cumplimos, ya volvemos. Álamos, porque Cecinos Álamos Distribuye representa frutos de los Andes. Entérate de todo lo que tenemos para equipar tu casa y empresa en ciopar.com.py. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Petirossi al lado del Club General Díaz. Síguenos en Facebook e Instagram como Ciopar. En la vida real sabemos que no todo sale como nos espera y todos estamos al tanto de las clásicas excusas referente a la corta duración. Me dejé llevar, es la primera vez que me pasa, no más excusas. Usa Control Retera, sé que la magia dure más. Control, Feel Mike Feel. Es decir, tampoco se puede hablar con Ramón Sosa. ¿Cómo está en etapa de recuperación? Preguntamos. ¿O está prohibido que Juego Olimpia hable? En principio sí, pues señor, porque no están atendiendo. Por lo menos le llamamos y no están charlando. No contestan. Bueno, ya volvemos. La hierba no se le niega a nadie. La guampa, sí, hierba mate, Villá. Conocer nuestras variedades Pantanal, nativa, relajante y chía. Con el Sol Seguro se puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 El Sol Seguros. Está operando el doctor Romero, que sí que a las 13:15 si lo podemos llamar. A lo mejor está disponible y nos va a explicar cómo es el panorama clínico en Olimpia. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Quillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Leopard te invita a su gran feria outlet de motocicletas a realizarse al aire libre con todas las medidas sanitarias. Los días sábado 27 y domingo 28 de marzo de 8 a 17 horas en la fábrica central de Rainpex Leopard. Ciudad de Luca, Ruta General Aquino, casi Felipe González frente a las Fuerzas Aéreas. Tapetu ya, habrá motocicletas con hasta 50% de descuento. Para más información comunicate al 0985-490168 o al 0983-874626. No falten, Leopard, la mejor moto del país. Bueno, en instante Juan Alberto Acosta, presidente de Guaraní. ¿Vos lo escuchaste, niño? A Juan Alberto no, a Carlos Ortega sí le escuché, señor. ¿Y vos, Ricardo? No, Arturo. ¿Y vos, Víctor? No, señor. Así que no le escucharon. Ya volvemos. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Criterio Constructora concluye tus obras en el tiempo y calidad prometido. Si querés construir tu residencia, tu casa de verano, tu tinglado, lo que tengas en mente, comunícate con nosotros al WhatsApp 0986-817-954 o al correo info@criterio.com.py. Criterio Constructora construye confianza. Esportivo Santo Domingo. ¿Vos conociste el club, niño? No, señor, primera vez que escucho. Le da la bienvenida a Carlos Gamarra Jr., Club Esportivo Santo Domingo. Con CNT, una Toyota Hilux, en el grandioso 1.200 millones en el poderoso, y salen sí o sí un Volkswagen Saveiro y una Chevrolet Tracker 0 kilómetro. Animado a soñar, pedí CNT, 1.850 millones en premios, Chef por Emoy. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería y aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. No puedo hablar, dijo Ramón Sosa. Seguimos. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral que le ofrece, que le acorde a sus posibilidades y necesidades. Perdón. Hacemos un retrotraer otra vez. Comenzamos de nuevo, Luis, por favor. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en la Subellana 1751 Casi Covichok o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Los mejores precios con IO TV LED Smart de 32 pulgadas más Air Mouse contado 1.514.000 guaraníes. Compran io.com.py. Envío gratis Asunción y Gran Asunción. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Bueno, vamos a Juan Alberto Acosta, presidente de Guaraní. No escuchó, ahora van a escuchar, por lo menos se van a poner el auricular, digo yo, ¿verdad? Porque si no escucharon esta mañana. Y así nomás. Juan Alberto Acosta, presidente de Guaraní. Más la proyección para lo que viene en el segundo torneo, si las cosas no se dan, que le es muy, pero muy difícil. Creo que eso es consciente. El presidente de Guaraní. Yo creo que, de acuerdo a un análisis, uno tiene que hacer tranquilo, minuciosamente, efectivamente, ¿verdad? Con relación a lo que está pasando. No estamos pasando bien, no estamos pasando por una mala racha. Tenemos un plantel que demostró que se puede, tenemos un técnico que tiene una capacidad que todos conocen de levantar equipos, perdón. Entonces, no, yo no le puedo poner un
una condición de que si gana o pierde este partido. Este es un proceso nuevamente de recuperación. O sea que estaba en los planes de hacerlo, vamos a pelear la libertad, ¿verdad? Lo de hacerlo me puso más tranquilo porque hubo mejor, hubo más actitud, entonces quiere decir que está empezando el trabajo. Ahora seguiremos esta semana larga, sea cual fuera el resultado, él seguirá trabajando y yo tengo una fe, tengo una confianza en él de que va a levantar nuevamente el plantel. Digo que así como con Cerro hicieron un muy buen partido, fue expulsado Franco, aún jugando con 10, pelearon, lucharon. Digo que está tu mentalidad, la del técnico, tratar de recuperarse. Guaraní debe ser protagonista del campeonato. Claro que sí. Nosotros estamos acostumbrados desde hace 10 años a ser protagonistas. Esto golpea, ¿verdad? Por supuesto que golpea. También estuvimos en esta posición, inclusive peores, en algunos años en la cual nos recuperamos nuevamente. Y bueno, y esa es la finalidad, de tratar de volver a levantar, pero para eso hay que trabajar fuerte y va a requerir seguramente un tiempo para esa buena recuperación. Y Juan Alberto, el tema del bajón que tuvo, te explicaste, charlaste, ya hablaste, el tema es remanido, pero contanos cómo estás vos en ese sentido con los muchachos de acá a cargo del cuerpo técnico, o vos te involucrás preguntando al mismo plantel, ¿qué pasa? No. Eso ya está en manos del cuerpo técnico, él es la cabeza ahí de ese departamento. Y conociéndole a Gustavo, yo creo que no es necesario que yo me involucre, Arturo. Algo que me diga Gustavo, Toti, vení, vamos a hacerlo juntos, esta parte, yo no estoy con él a su lado. ¿Y dónde está el hecho de que Guaraní ahora contra Cerro jugó de una manera distinta, dio lucha, pelea, carácter? Y yo no digo que no tuviese anteriormente, pero muchas preguntas te estás haciendo vos. Sí, me sigo haciendo, pero calculo yo que seguramente como todo, vamos a ponerlo como dentro de una casa, una familia, ¿verdad? Siempre seguramente hubieron problemas y se subsanaron, ¿verdad? En forma silenciosa, entre cuatro paredes, seguramente, si es que la hubo, ¿verdad? No vive. Entonces, seguramente también los jugadores, o los mismos jugadores se dieron cuenta de la situación y hablaron entre ellos, ¿verdad? Pero eso ya con el técnico lo está haciendo. Y con relación a las incorporaciones que te preguntamos a vos, ¿hay que darle tiempo? ¿O acá no permite justamente el tiempo porque el campeonato es más corto? Entonces, ¿cuál es tu opinión respecto a esto? ¿En dónde sí, en dónde no, en dónde falta incorporar más? Bueno, 2 puntos, la que me están preguntando. La primera, en primer lugar, no podemos nosotros apurar si es que de acuerdo al trabajo que se vaya haciendo, ¿verdad? Tratar de tranquilizarnos y tratar de recuperar a lo que normalmente Guaraní está acostumbrado a hacer, ¿verdad? A jugar, y para eso yo creo que requiere un cierto tiempo. Yo sé que el torneo es corto, hubiéramos aprovechado esta primera rueda, pero confío que vamos a recuperar, Arturo, y ya de acuerdo a lo que he visto este partido contra Cerro, ya me dio una luz de esperanza de que se va a recuperar rápido. Entonces, requerimos un cierto tiempo, no es fácil, no es de la noche a la mañana también seguramente que va a conseguirlo, seguramente también hay algunos jugadores cansados, otros falta de ritmo, una serie de cosas que seguramente él va a ir corrigiendo, ¿verdad? Y el segundo, no se puede traer ahora jugadores porque ya está cerrado el libro de pase. Lo que nosotros estamos haciendo es ya mirando jugadores para lo que es clausura, ¿verdad? Sí, hablas de clausura, te pregunto, hay jugadores que no están al nivel. ¿Cuál es la razón? Entre ellos Morel, por ejemplo. ¿Tenía que haberlo transferido? ¿Él tiene la mente en lo que pudo decir una transferencia o no? Pudo haber sido uno de los motivos, pero también tuvo una lesión, Arturo. Creo que tuvo una lesión y ahí está en su recuperación, que creo que no está en un alto porcentaje. Y una vez que
esté en buenas condiciones, yo creo que Morel va a volver a ser un jugador muy útil para el plantel, ¿verdad? Que sigue siendo, ¿verdad? Sigue siendo, pero la lesión que tuvo seguramente todavía no tiene una buena recuperación. Te pongo otro nombre, Bobadilla. ¿Sí? ¿Qué pasa con él? Trato de recordar, estoy tratando de recordar qué fue lo que tuvo el Arturo, pero... Quedó fuera suspendido 5 fechas, no jugó en el arranque, jugó en la Copa, tampoco está en su nivel. Es un jugador que tiene que hablar el técnico con él, a lo mejor por ahí hay un problema personal o problema interno, no sabemos, ¿verdad? Intentó también este partido por lo que he visto, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que me contaron, que es uno de los que más está tratando de animar a los muchachos para tratar de levantar a el plantel. ¿Y en números cómo anda Guaraní? ¿Sentido porque no se alcanzó más dinero? Porque una cosa conlleva a la otra. Pasar significa dinero. ¿Estaba en el presupuesto seguir avanzando en Copa y Guaraní quedó fuera? Vamos a seguir nosotros enfocando esto y de hecho que este año sí o sí vamos a tener algo, vamos a tener este año. Eso yo puedo ya ir adelantando porque me estoy proponiendo a tratar con los directivos mismos, ¿verdad? De empujar esto más fuerte. Y si no lo hacemos esta clausura, tenemos que conseguir apertura, tenemos que conseguir esta clausura. Pero tengo todavía confianza de que esta apertura vamos a recuperar. Bueno, si no fuese la apertura, porque puede sacar la ventaja de Libertad y arriba de Guaraní no está bien en la tabla, y vos mirás para arriba y otros equipos, entre ellos los grandes Cerro Olimpia, Olimpia Cerro. Digo, te pregunto, ¿en qué momento dirás, bueno, estamos fuera de la Copa, fuera del campeonato, todavía la esperanza no se pierde y pensás para el segundo torneo, Juan Alberto? Nosotros estamos trabajando para ir mirando mejor los jugadores con más tiempo, ¿verdad? Porque con más tiempo lo que hacen mejor las cosas. Y de acuerdo a lo que vaya aconteciendo en la mitad de la segunda rueda, bueno, ahí nos sentaremos con Gustavo y veremos, bueno, qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Con relación a las líneas que él necesita, ¿verdad? Línea defensiva, línea de medio, línea de delantero. Entonces, de acuerdo a eso solamente vamos a ir viendo, ¿verdad? ¿Y la inversión en Guaraní cómo está económicamente? ¿Hay respuesta? ¿Podés adquirir el pase de jugadores, digo, en contratación, o hay un límite? Estamos buscando, Arturo. Vamos a comprar, ya no, ¿verdad? Guaraní no estamos a comprar el año pasado, hicimos un sacrificio demasiado grande y eso también golpeó un poco las arcas. Pero vamos a tratar de negociar lo mejor posible para traer buenos jugadores si hay necesidad. Por eso, queremos cómo se recupera el plantel. Acá hay buen futuro es alentador. A lo mejor estamos apurando mucho nosotros con estos jóvenes, porque son muy jóvenes los que están ahora, pero confío en ellos, el técnico también confía en ellos. Está bien, Juan Alberto, el partido es el domingo a las 19 y te pregunto, el viernes se hace la programación del fútbol. Te dijeron que el campeonato no para, aún con una disposición de gobierno referente al tema del COVID. No me hicieron llegar nada, Arturo. Pero ¿cuál es tu posición? Que continúe. Yo creo que el cuidado que se está haciendo con relación al fútbol, uno de los mejores, ¿verdad? Porque por la forma como se está llevando, porque mira que lleva mucho gasto, ¿verdad? Nosotros nos estamos desangrando realmente por los gastos que hacemos para el tema del hisopado. Es impresionante, ¿verdad? Que eso sí no estaba en los planes, ¿verdad? Y bueno, seguiremos, ojalá no se suspenda y continuemos, porque ustedes vieron que muy pocos infiltrados hubieron en cuanto a jugadores en este torneo. ¿Cuánto es el presupuesto de Guaraní? ¿Cuánta inversión hace o costo? Busquémosles el término en el hisopado. ¿Cuánto es el presupuesto? ¿Cuánto paga? Es mucho, Arturo. Ahora no tengo el número, pero hacer los cálculos era una base entre 400 y 500 mil por jugador, y hay veces que hacen 2 veces a la semana. Eso no contemplaba. Nadie contemplaba. Bueno, Juan Alberto, un saludo al aire. Quisiera agregar algo más, esperando el partido el domingo ante Libertad. No, Arturo, estamos todos dolidos, sí, ¿verdad? De la situación, pero tampoco vamos a echar la cabeza ni bajar los brazos. Vamos a tratar de trabajar más duro. Los mismos jugadores se están comprometiendo, eso me pone tranquilo. El técnico también está con ellos
muy fuerte y conozco la capacidad de Gustavo y vamos a darle un poco de tiempo que sé que va a recuperar. Un saludo, Dale, gracias por tu tiempo, muy amable Juan Alberto, gracias. Gracias a vos, Arturo. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es fútbol a lo grande. 25 años. Juan Alberto Acosta, el presidente de Guaraní. ¿Qué tal, doctor Romero? ¿Cómo te va? Hola, Arturo. Saludo a tu audiencia, a las órdenes. Gracias, doctor Miguel Romero. ¿Cómo está Polenta? Bien, desde el punto de vista de su lesión en la mano, bastante bien. Desde el punto de vista físico ha mejorado bastante, ¿verdad? Y él está entrenando normal. Cuando vuelva al campeonato, cuando se reanude, digo, ¿ya estará para jugar? Y yo creo que sí, Arturo. Yo creo que ahora, dependiendo, ahora ya está compitiendo con sus compañeros, ¿verdad? Para ganarse un lugar. No, por eso estoy diciendo, ya está a disposición de Orteman. Sí, así mismo, Arturo. ¿Y Ramón Sosa, doctor Romero? Ya está entrenando normal también. Es decir, superó la lesión Ramón Sosa. Sí, la lesión había superado. Él volvió a entrenar normal y ahí sintió una pequeña molestia a nivel de la rodilla, una tendinitis leve. Se controló enseguida eso y bueno, volvió a estar a disposición del cuerpo técnico. Bueno, entonces, tanto sea Polenta como Ramón Sosa a disposición de Orteman. ¿Cómo está la recuperación de Brian Ojeda? Brian está evolucionando bien, ¿verdad? Es joven, se repuso muy rápido, él ya está iniciando los entrenamientos, por supuesto nosotros tenemos una prudencia médica todavía en esta etapa, ¿verdad? Y está haciendo en forma progresiva tanto en intensidad y en volumen, y bueno, va a cumplir los tiempos como para que ese tejido lesionado, que es el hueso, ¿verdad?, tenga tiempo de recuperarse, de consolidar nuevamente, y ahí dentro de un margen de seguridad lo vamos a liberar en ese tiempo en el que habíamos establecido, ¿verdad? ¿Hablamos de 6 a 8 semanas? Así mismo, Arturo. ¿Y eso se mantiene, doctor Romero? ¿No hay variantes? Y a las 4 semanas se va a hacer una evaluación general otra vez y bueno, ahí vamos a ver si podemos ganar un poquito de tiempo, pero difícilmente salgamos de ese tiempo. ¿Y algún jugador de Olimpia que esté bajo cuidado ahora, independiente a los mencionados? Suele haber molestias menores, pero no hay nada de consideración como para darle un poquito de importancia y comentarlo. Ahora sí, es importante destacar que Hugo Fernández ya está entrenando con el grupo. ¿Hugo Fernández ya está entrenando con normalidad? Sí, ya está con el grupo, Arturo. Yo creo que es cuestión ya ahora de ganar condición física, de ganar minutos ahí con sus compañeros de repente, y va a depender mucho de cómo lo vea también el cuerpo técnico, como para tenerlo en consideración en corto periodo. ¿Nos recordás que tuvo Hugo Fernández, doctor? Tuvo una lesión en la rodilla, ¿verdad? Un compromiso de ligamento cruzado anterior, y fue operado, ¿verdad? Y bueno, ahora es el primero del grupo de los que lesionaron su rodilla, ¿verdad? Que fue intervenido, y el primero también, por ende, que está terminando ya su recuperación. ¿Y Hugo Fernández cuánto tiempo necesita más o ya está? Ya está, yo creo que vamos a ver ahora cómo se comporta dentro del campo de juego, dentro de los entrenamientos normales con sus compañeros, y ahí quedará ya a consideración del cuerpo técnico si le parece que puede serle útil o no. ¿Qué seguimiento le hacen a Derly González, doctor Romero? Y él está realmente evolucionó muy favorablemente, ¿verdad? Pero necesitamos todavía un par de semanas como para determinar que él pueda estar con el grupo ya entrenando. ¿Y cuándo sería eso y cuándo ustedes tendrían un panorama mucho más cercano? ¿Cuándo podría volver? Y bueno, en 2 semanas vamos a hacerle a Derly una evaluación isocinética para ver ya específicamente la distribución de fuerza a nivel muscular, sí qué elementos tenemos que ir corrigiendo más para ponerlo a punto, y entre 3 a 4 semanas él estaría ya ahí con el grupo. En esta fase de la pausa, ¿qué trabajo hacen la parte clínica médica en Olimpia o está todo a lo hecho de lo mencionado, el resto bien, o hay trabajos especiales para algunos? Sí,
se hizo algunos trabajos como para corregir un poquito algunas pequeñas alteraciones que teníamos con algunos atletas. Aprovechamos también este periodo como ya más adelante tenemos que tener la inmunidad para el invierno. Vamos a hacer la vacunación contra la influenza, y eso vamos a aprovechar el viernes, que vamos a hacer también nuestro hisopado. Ese mismo día vamos a hacer también una inmunización para todo el grupo de cuerpos técnicos, staff, jugadores, completito, preparándonos ya para lo que se viene en el invierno, ¿verdad? Y tener la inmunidad un poco elevada para este cuadro también, que suele quejar, ¿verdad? Que suelen ser los cuadros gripales. Quiere decir que, usando la presión, es una vacuna contra la influenza. Así mismo. Haciéndola fácil, en términos bien atendibles también. Muchísimas gracias, doctor Miguel Romero, muy amable. A la orden, Arturo. Gracias, Miguel Romero. Bueno, compañero, Polenta está. ¿Y quién otro está? Hugo Fernández. Hugo Fernández, que ya está recuperado y ahora se lo tiene que ver en el entrenamiento, a ver cómo va respondiendo. Justito cumplió los 6 meses desde el momento que tuvo la rotura del ligamento Hugo Fernández, y ahora tiene que apuntar en la parte física. Llevará todavía por lo menos un par de semanas para que pueda estar normalmente a disposición. Él estaba trabajando, que ya está a disposición. Está trabajando con el grupo, pero tiene que ver la cuestión física, decía. O sea, con el grupo ya empieza a trabajar y a partir de ahora apuntar lo físico para volver a ser considerado definitivamente por ¿Y qué tipo le dan usted a Hugo Fernández en la conformación de Olimpia? Y otra competencia del volante izquierdo. Sí, volante Macho Sosa en ese lugar. Sí, en ese puesto allí en la competencia. Y jugó bastante bien cuando jugó Fernández. Venía rindiendo. Hasta que le pasó lo que le pasó. Sí, la lesión en Copa Libertadores fue. Ante Defensa y Justicia. Defensa y Justicia. Exactamente, el 23 de septiembre había sucedido eso. Ahora, ¿qué pasó con Pita? Y por ahora no está siendo tenido en cuenta. ¿Por qué? Y yo no sé si pasa por el gusto de los entrenadores, porque a Gorosito tampoco, o sea, con Gorosito tampoco jugó mucho y ahora con Orteman tampoco tuvo chance, porque él cuando apareció mostró quizás lo más cercano a lo que se esperaba, después se lesionó y desde ahí no volvió a ser el mismo en Olimpia y cada vez quedó más relegado. ¿Y por qué no fue lo mismo? ¿Incidió su lesión o no lo consideran hoy? El tipo de juego de Olimpia tampoco lo favorece mucho a Pita. ¿En qué puesto juega Pita? ¿Cómo se mueve? Y Pita juega arriba como delantero, pero él en Sportivo Luqueño, donde tuvo su mejor momento, Luqueño jugaba de contra, y en Olimpia él no tiene los espacios suficientes. ¿Es decir que le trajeron por necesidad? Aprovecharon la oportunidad en la parte económica también. El jugador creo que no le salió mucho a Olimpia. ¿Es una injusticia que no lo pongan? No, él tiene que ganarse el puesto. Compite con varios en esa posición, en el caso de Walter González. Hoy Walter está disponible y que también mostró en su momento condiciones. O sea, está en un plantel que se sabe amplio, rico y viene a pelear un puesto. Pero ¿cómo lo traen, lo ponen y después lo dejan? Sí, vino con Garnero él había llegado ninguna oportunidad, Ricardo. Con Garnero sí. Con Garnero al principio, cuando llegó recién era opción de recambio por lo menos. Incluso cuando Santa Cruz se lesionó llegó a ser titular. Claro. Después tuvo el desgarro que casi lo dejó fuera 4 semanas y cuando vuelve ya casi no fue tenido en cuenta. O ingresó poco o si no ni siquiera quedaba en la lista de convocados. Y recuerdo ahora hace poco... En el último partido estuvo en el banco él con... Sí, estuvo en la banca y en el último partido también estuvo en la banca. En el banco, o sea, hasta allí está. Hasta allí. Recuerdo, hace poco surgía lo de Pumas para él. Cierto. Y no quiso agarrar la oportunidad porque el representante nos había dicho que incluso él sentía que estaba más bien para pelear el puesto aquí en Olimpia, que no era el momento de salir a Pumas en aquel momento justamente. Quiere decir que Walter González es el 1. Hoy después de Roque sí, la opción 1 en principio, si bien siempre está siendo convocado, ahora siempre está haciendo llamado Pita Stali como opción, pero ahora la recuperación de Walter González, que llamó, es el nuevo, por decir así, en la lista el de suplente, el primer suplente después del último partido. Por eso digo, quiere decir que si no está Roque va a aparecer Walter. Así es. Sí, la opción 1 de recambio que tiene hoy. Bueno, y ya hablamos de Colmán, hablamos del otro 9. Paiva. Qué difícil estar fuera cuando estuviste adentro, ¿no? Sí, porque ellos empezaron el campeonato como titulares. Sí, los dos pero los dos sabían que eran por necesidad, no por emergencia casi al principio, sí. Porque cayeron varios con los casos positivos. Santa Cruz estaba algo tocado en las 2 primeras fechas,
Pero sí, ni siquiera en el último tramo están teniendo la chance de ir a la banca. ¿Y tu jugador niño Luis Cáceres? Sí, para mí es muy buen central, que puede llegar a tener espacio conforme vayan pasando los partidos y la situación propia de cómo se comporta igualmente la defensa de Olimpia. Me parece que tiene muy buenas condiciones para ganarse la titularidad. Pero tenemos que ver, niño, cómo piensa Orteman de aquí en los partidos que vienen, Claro, totalmente. No, y por eso, tiene una aureola especial Salcedo, o sea, por todo lo que significa su pasado. ¿Cómo? Tiene una aureola especial Salcedo, esa es la realidad. Tiene una protección, hay jugadores que tienen esa protección, pero también conforme vayan los partidos, si su rendimiento no es bueno, le va a terminar saliendo. Pero hoy ¿Piensa lo mismo, Ricardo? No. Yo creo que él juega porque Olimpia invirtió mucha plata por él. Y por eso, y esa es la verdad para mí. Pero si no invertía plata por Salcedo, hoy lo dejan en el banco por lo invertido, o por qué juega, la pregunta Salcedo. ¿Él no llenó la expectativa? Salcedo jugó muy buen clásico, por ejemplo. Sí. Ahí y fue su primer partido. Y eso altibajo es lo que no cerraron de él. ¿Y quién en Olimpia no tuvo altibajo? Es que cambió radicalmente el nivel de Olimpia del clásico al siguiente partido y después los dos contra Nacional y Luqueño. Allí cambió radicalmente el panorama. Pero ahí estaba también con problema el técnico, línea de 4, línea de 3. El técnico también con esa indecisión que hace dudar a cualquier jugador porque cambió de línea de 4 a línea de 3 prácticamente de la nada, sobre la marcha. Quiere decir que Olimpia va a tener dotación completa salvo Derli, porque ya Hugo Fernández comienza a moverse, y a que lo esperan es a Derli González. Así es, el último y la recuperación de Brian. Y Ojeda que tiene todavía por lo menos un mes más de recuperación. Sí, tenés razón, pero después el resto bien. El resto bien. Bueno, y Cerro Porteño tiene el arquero Martínez y busca un segundo. Sí, está buscando un arquero para la Copa. Para suplente. Están ofreciendo, sí. Están ofreciendo a argentinos, principalmente aquellos que están libres, que son segundos arqueros en sus equipos como opción, y habría que ver si eso lo termina por cerrar el cuerpo técnico también, porque el cuerpo técnico define. Ayer indagué un poco y me dijeron que en Cerro hay mucha tranquilidad. No hay desesperación por el tema arquero. Es un buen punto. O sea, confían en lo que es Martínez y a partir de allí si se va o no. ¿Y el suplente de Martínez quién es? José Miers, arquero juvenil que todavía no debutó en primera. ¿Y qué tal? ¿Cuánto tiene de estatura? ¿Cómo es? ¿Quién lo trabaja? ¿Quién lo trabajó en las inferiores? Él debe tener más de 1.90. Jugó mucho en categoría reserva. Es un arquero interesante y es joven por sobre todo. Tiene 19 o 20 años, tengo que ver aquí el dato exacto si es que ya no cumplió los 20 años. El 7 de diciembre del 2020 años, 1.92. 1.92, sí. Lo vi bastante en reserva. Me parece un arquero interesante, con cosas para corregir obviamente porque sigue siendo joven, pero también se apuesta por él con confianza para el futuro en Cerro Porteño. Muy bien, en instante volvemos. Solicita un préstamo al toque de Visión Banco y comprate eso que tanto querés y la primera cuota la pagás recién a los 90 días. Comunicate al 414-3030 en Visión Banco, vos estás primero. Proba el nuevo ron Fortín Canela, ardiente y dulce, muy fácil de tomar. Se disfruta mejor solo, bien frío, pero su sabor picante y dulce es ideal para cócteles con frutas como la manzana o la piña. Nuevo ron Fortín Canela, una nueva forma de combinar. Sanitarios y Cerámicas Saci se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Cibellala Pasos del viaducto de General Santos. Sanicero, proyectando juntos. El tercer arquero de Cerro anda muy bien, están comentando producción externa. El tercero se llama Antonio González. En Super Espuma sabemos que un gran subir es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. Super Espuma, Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales. Casa Central, Sevillala, Cacique Rectos de Maya Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Robert Morales, la nueva cara de Cerro, ¿no? Sí, el jugador del momento para Cerro. El jugador del momento, pero no solamente implicancia de tribuna de popular, esto no digo porque la gente no va a la cancha, pero sus goles no son goles comunes. No, es goleador, es un goleador. Pero le pega bien, digo, hay jugadas que no hacen la... perdón, hay uno que hizo en la boca del arco. Sí, ahí... ¿Recuerdan? Entró y hizo el gol. Ante General Díaz, si mal no recuerdo fue ese gol. Centro atrás y ahí él aparece para definir. Pero ¿qué tiene tanto a favor? A mí me gusta cómo se mueve él y la inteligencia que tiene para marcar espacio o para ver la jugada. O sea,
marca el pase, le da la facilidad al compañero también de ponerle esa pelota, y esa velocidad que tiene le da una ventaja como para arrancar desde atrás y ganar ante los como defensores. todo el delantero tiene esa velocidad, no solo mental sino también física, o sea, física y mental, y hoy está dulce, porque esa es la realidad. Hay momentos donde el delantero tiene que estar dulce, tiene que estar fino, patea al arco y se le abre el arco, no sé que se le abre, pero también es inteligente, sabe dónde definir, y se le nota, es una joyita que tiene allí Cerro, que está de a poquito también teniendo sus chances y tiene gol. Eso es lo principal. Contra Sol de América no fue el gol, que lo sacaron a Boselli y él entra y la primera pelota... También un gol parecido, Sí. exactamente, define en la boca del arco, así mismo. Patea... hay un remate que pega en el palo y de rebote hace el gol él. Recién había salido Boselli, Sí, en aquel momento, y Morales exactamente. había generado la jugada del gol. Morales, que en realidad, yendo a sus antecedentes, él en inferiores no era 9-9, él jugaba más por fuera, incluso en la reserva de Olimpia, en algún momento exitosa reserva porque llegaron a ganar títulos con Olimpia, él jugaba más bien de extremo, convirtiendo muchos goles, o sea, tiene esa facilidad y la técnica le da un plus como para hoy jugar de acompañante de Boselli y tener las chances de convertir goles seguidos. ¿Y hace cuánto Chiqui no hace este planteo, Ricardo? Con los dos arriba. No, y desde que está en Cerro, él jugó siempre con uno. No, por eso digo, hay casos, y vos sabés muy bien, sabés Jorge y Víctor, que no hay técnicos muy apegados a dos delanteros arriba. No hay técnico que esté, pero con ese formato Gustavo Costa mismo. En Cerro el que lo utilizó permanentemente fue Russo en su momento, con dos delanteros siempre, jugaba a Edo con la Ribey o si no entraba Churín por uno de ellos, pero después de un tiempo sí, Cerro vuelve a tener esa figura de 4-4-2 que la había olvidado entre comillas un poco con Francisco Arce. ¿Y qué pasó con Nelson Aedo? Y no consiguió club. No. Sigue libre. ¿Pero dónde está él? Aquí en nuestro país. Ayer Y no quiere hablar, subió Jorge. una imagen con William Candia y había un Rojas, si no me Jorge equivoco. Rojas. Jorge Rojas. Le visitaron en su campo. Está aquí por nuestro país. Gerardo me dice que lo llamó bastante esta semana y que no responde, pero igual vamos a insistir con él. Está en nuestro país, Nelson Aedo. ¿Y qué se hizo de William Candia en Olimpia? Otro que está súper relegado, porque Una hace casi tiempo que tercera no línea. tiene chances. ¿Y Jorge Rojas? Lo mismo, sin chances de aparecer En ni el caso siquiera en la lista. de Rojas pasa lo mismo que Domingo. A él le quieren tocar el sueldo y él no aceptó y entonces está en el plantel pero está allí. Es como un complemento. Muy bien, al instante, presidente de River. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización en tapiti-info@tapiti.com.py. Tu nuevo espacio te espera el Parque de San Francisco Caguazú de la Loteadora Inmobiliaria sobre la ruta número 13, 15 minutos del centro de la ciudad, zona residencial con luz eléctrica. Para más información ingrese a nuestras redes como La Loteadora Inmobiliaria o llámanos al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria, 60 años creando espacios y consolidando familias. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández y Río David, rentamac.com.py. No da la información y estábamos leyendo, allí le estamos comentando con Gustavito, está internado Marcelo Araujo, también Víctor Hugo Morales por precaución, tema COVID, que son los distinguidos colegas. Estilogar, muebles electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Cacermín, Mendoza, Concepción, Estilogar. Las auténticas toscanas son de pizza. Prácticas de rápida cocción están riquísimas en todas sus variedades y sabores. Con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional. O pizza nutrida, sabor a tu vida. Seguro que le conviene. Seguros de Chaco, Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Depósito San Cristóbal, materiales de construcción en general, Casa Central, Subillana 4195, casi La Victoria, kilómetro 4,5, teléfono 0982-118-116 y 021-613-130, Depósito San Cristóbal. 13-17. Es el momento para preservar la familia. La casa es el mejor lugar para hacerlo, siempre con la mejor carne 100% chaqueña, Charty Beef. Charty Beef con la garantía de la cooperativa Chartizar. En Bancop sabemos que hoy más que nunca necesitas la tranquilidad de estar protegido vos y tu familia. Con nuestro seguro de vida tenés cobertura por pandemias y epidemias. Con cuotas desde 10.000 guaraníes. Informate más llamando al 325-5000 o ingresa a la web de Bancop. Bancop para todos. En instante, presidente de River.
La Agrícola Serie Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Ello Pucho P Quitadol. Los mejores dotamentos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 2284-8405 o ingresa a emsa.com.py. A ver, niños, ¿se hizo la programación? Así mismo está la división intermedia, fecha 1. A continuación los partidos. Todo va a arrancar el viernes 9 de abril con el partido 2 de mayo ante Guaraní de Trinidad. Será a las 4 de la tarde en el Río Parapití en Pedro Juan. Ahora Chevrolet con sus modelos Yoyo y Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionario más cercano, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, deliciosamente natural. Más de la categoría intermedia, ese viernes 9 igualmente, pero a las 19 en el Antonio Aranda, en Ciudad del Este, 3 de febrero, Fulgencio Yegros. Llegó el momento de actualizar tu smartphone y llevarte el nuevo Galaxy S21 a precio increíble. Entrega tu smartphone actual de cualquier marca como parte de pago y cámbialo por un S21. Para más información, ingresa a shost.com.py y consulta por el programa Cámbialo por un S21. Ferropar S.A. con garantía de calidad y gana todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá, Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morqui, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Más de la categoría intermedia, el sábado 10 se enfrentan Fernando de la Mora San Lorenzo. Será por la mañana, a las 10 de la mañana en cancha de Fernando de la Mora, Fernando San Lorenzo, fecha 1 de la intermedia. En Punto Farma ya contamos con la vacuna de 4 cepas contra la influenza disponible para todo público. Ingresa a nuestras redes para enterarte más detalles. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR. Dimo nos une, unite a Dimo. Más de repaso de partidos dentro de la categoría intermedia. Igualmente a las 10 de la mañana, el sábado 10 de abril, Trinidense Santandía del Martín Torres. Entra a la cancha nueva Cheddar Boom de mostaza con delicioso bacon crujiente bañado en queso cheddar. Hace tu pedido a través del link app.mostaza.org y mete un golazo de media cancha a tu día. Síguenos en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostazo_py. En Universidad La Paz estudia carreras de rápida salida laboral. Consultas al 061-574-42 en el kilómetro 5,5, media cuadra del viaducto Ciudad del Este. Tu mejor futuro está en La Paz. Más de repaso de partidos, 10 de la mañana en la categoría intermedia, juegan Tacuaré y Teño el sábado 10 de abril. Esto en el estadio Roque Batilana. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro reumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, y en Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro reumático. Guapo Agricultura, el voto ideal para todas tus jornadas. Guapo con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Más de la categoría intermedia, cuando hablamos del estadio Roque Batilana, es el estadio Recoleta. Allí también otro que será local es Ameliano, pero ya el domingo por la mañana. Atención al horario, 8 de la mañana, Ameliano General Caballero, el domingo 11 de abril en el estadio de Recoleta. Cuando compras cables, exigí calidad, exigí Impaco. Apostar a la única casa de apuestas deportivas del país te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a personas especiales. Escribirnos al 0984-324-633 o ingresar a myflores.com. Regala amor, regala Myflores. Y un detalle no menor, Víctor Juan, el equipo de General Caballero viene de Mallorquín. Tiene que jugar a las 8 de la mañana. En ese caso creería que va a ser con concentración, sí, por el horario. La noche previa porque no tendrá que salir a la madrugada de Juan León Mallorquín para jugar su partido ante Ameliano el próximo domingo 11 de abril. Semana Santa, vivila en casa con Tupi hasta el miércoles 31. Elegí tu combo ideal: hornos, microondas, juegos de ollas, cafeteras y muchísimo más. Te esperamos en Boyán, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábado de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupi. Cerramos, ya está hecha la programación, niño. Quedan más partidos, 9 son en total. El domingo, ¿cómo 9 partidos? Sí, 9 partidos. Tendremos viernes, sábado, domingo y lunes.
Es más, horarios varios, por sábado de mañana, sábado de tarde, domingo de mañana, domingo por la tarde y lunes a la noche igualmente. Más partidos, Atirá Rubioñú, el domingo 11 de abril, 10 de la mañana en el campo de Atirá. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Un segundo, niña, vos también te dijeron, pero no me trataba de hablar con él porque ya hay muchísimos los mensajes. Todo cerro, todo cerro. Diego Russo Rodríguez, se han contratado ayer conmigo a preguntarme si me interesa. Obvio, dice. Hablaron con él 31 años. Vamos a ver si podemos. Hoy en el extra. Diego Russo Rodríguez, el arquero. Si tienes antojo de un buen almuerzo todos los días de Mi Mamá Comedor, las comidas caseras más sabrosas a un excelente precio, incluyendo el delivery. Haz tu pedido al 0981-376-388. Seguinos en Instagram como Comedor Mamá. Cuídala tu vehículo cargando en las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. Más de la categoría intermedia, Resistencia General Díaz, el domingo 11 de abril, 10 de la mañana, estadio a confirmar. En Espino Tu Centro encontrarás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, aquí en La Libertad. Síguenos en Facebook e Instagram como Espino Tu Centro y @Tu Centro Spin_Mariscal. Teléfono 0986-252-555. Espino Tu Centro. Arranca con todo con Kenton. Tu compañera Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas la promo y llévate una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales o escríbenos al WhatsApp 0976-101010. Unite a la mayoría, elegí Kenton. Chacomare, respaldo total. Más de la categoría intermedia, el partido para el día lunes, Capiatá Independiente, lunes 12 de abril, 19 horas en el Erico Galeano en Capiatá. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51 o visitanos en Aviadores del Chaco 2980. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos, estándar, VIP y superior. Te garantizan más amplias coberturas médicas con los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Ahora sí completamos los 9 juegos de la división intermedia, fecha 1. Se programó fecha 1, 2 y 3, pero vamos a enredar la audiencia. Primero repasamos la jornada 1. Todo arranca el viernes 9 con 2 partidos. 2 de mayo, Guaraní de Trinidad. 3 de febrero, Fulgencio Yegros. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tus dispositivos por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Split Extense con poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos con función y clean que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío en menos tiempo. Split Extense, el aire superior con el pacto de confianza NGO. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Más el agente de Western Union en Paraguay. Escribinos al WhatsApp 021-289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. Bueno, vamos a ir a Ortega, presidente de River. Gustavito. Está disponible, dice Gustavito. Muy bien. Sí, son 2 jugadores del plantel principal. Bueno, esto no para y sigue, nos afecta muchísimo, ¿no? Y realmente la vez pasada tuvimos 3, 1 del plantel principal y 2 del cuerpo técnico. ¿Me da la licencia de seguir preguntándote si son titulares? Por lo menos hasta ahora venías jugando de titular. No, no son titulares, son parte del plantel. Bueno, ¿cómo es la posición de River hoy en el campeonato? ¿Qué te hace pensar? Contanos, promedio, ¿cómo ves la situación de River y en lo que tiene de perspectiva para el futuro? No, y realmente estamos en una situación muy delicada, no se está dando los resultados, evidentemente cada partido que estamos jugando los grandes estamos recibiendo 3, 4 goles y llama mucho la atención eso. El profe Mondaya tiene que comenzar a trabajar arduamente para poder un poco consolidar el equipo, trabajar en la parte técnica y táctica. Confiamos en su trabajo y ojalá que podamos levantar esta situación en la que estamos, porque ya estamos en terapia intensiva. Tenemos que esta segunda rueda comenzar a levantar el equipo si queremos la permanencia en la primera división. Cuando decís terapia intensiva, estás pensando en mayor presupuesto, es decir, del próximo torneo, por el tema de contratación de jugadores. Quique Landés es un estudioso del fútbol.
son aquellos que nos esconden la preocupación que mal jugamos, no podemos jugar peor, ahora fue goleado por Olimpia. ¿Qué te dijo Quique? ¿Y qué te dicen los muchachos? ¿Es culpa total del técnico o no? Nosotros tuvimos un corto tiempo de descanso con el partido Olimpia, jugamos el jueves, jugamos todo el domingo y encima tuvimos lesionados un jugador muy importante que es Ascona, el arquero, y también un jugador importante del plantel tuvo COVID en la primera prueba y creo que afectó mucho en el equipo eso. El profe tuvo que armar el equipo, los jugadores del plantel que tenía. Evidentemente el partido también no fue tan malo para River, sino después de los 80, cuando metieron el tercer gol, ahí nos caímos totalmente y nos golearon. Esa situación nos llama mucho la atención y también la preocupación de la comisión directiva, porque nos estamos levantando cabeza, creemos que el equipo puede dar más, tenemos plantel, tenemos jugadores, no se nos dan los resultados. En estas 2 semanas que tenemos para trabajar, ojalá que Pogue pueda imponer su sistema de juego y pueda encajar en el equipo que nos pueda dar los resultados positivos. Fútbol a lo grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo grande. 13.29. Descubrí Flow y convertite en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Además, el primer mes es gratis. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedilo ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Roque Santa Cruz y Tecuara Cardoso, 2 goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semidescremada y la Vita Light descremada, su nuevo envase. Lactolanda, lácteo de los mejores, la salud de cada día. Miércoles de descuentos reales en Farmacias Catedral, hasta el 50% con todas las formas de pago. Hace tu pedido al delivery 627-7000, al WhatsApp 0985-689-701, a tu sucursal preferida. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Ahorra hasta un 40% más en la energía eléctrica con la nueva línea Free Inverter Speed, refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Split Inverter. Speed da gusto vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña ICA. El mundo cambió, sé un hombre que el mundo necesita. Luomo presenta su nueva colección Fall Winter de 2021. Para conocer más, buscanos en redes como @LuomoPY. Carga la calidad certificada de barcos y rodados, porque todas sus naftas cuentan con control y certificación internacional, además de un laboratorio móvil que recorre las estaciones controlando la calidad y cantidad de todos sus combustibles. Cargan combustible con calidad certificada Cargan barcos y rodados. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. En la Paraguaya Inmobiliaria ICA te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y posesión inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria ICA. Los oyentes tienen la palabra. En instante pedimos... ¿Qué número, niño? 618-4700. Muy bien, contigo, Luis. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Repelentes base, protección para toda tu familia. Repele especialmente a mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya. No manchan ni resisten a la transpiración en sus presentaciones aerosol, líquido y crema. Cuídate del dengue con los repelentes base. Regala un cheque de regalo del Shopping Mariscal, porque quien lo reciba puede comprar en cualquiera de los locales del centro comercial, eligiendo a su gusto. Podés adquirirlo en el Club M o ingresando a shoppingmariscal.com.py. Para 13:47 tenemos el trabajo editado de Gustavito Sánchez, la charla con el Tigre Ramírez, que hoy está de cumpleaños. Eso va a ocurrir 13:47. Si quieren hablar tema libre, ¿a qué número, niño? 618-4700. Sí, y vos podés atender, niño, ¿verdad? Sin problema. Gustavito me avisa y Carlos, Víctor. Tienes una variedad enorme de seguros de lo que puedes elegir y te puedo garantizar que estás cubierto estés donde estés. Panal Seguros, sentí la confianza. En Erimark, con tu tarjeta de crédito Itaú tenés 20% de ahorro en todos los accesorios para tu vehículo, menos en audio con 10%, hasta en 6 cuotas sin intereses durante marzo y hasta el 10 de abril. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen en la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. Juga de local y sumate al equipo. Carga Supra 95 Copitrol. ¡Vamos! Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Sopranos Bracol 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino Hernandarios 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Indalco ICRL. Las mejores ofertas siempre encontrás en Supermercados Gran Vía, orgulloso de ser paraguayos. ¿Están los oyentes? Hola. Hola, niño, buenas tardes. Bien, buenas tardes. ¿Tu nombre?
Francisco Villalba. Te escuchamos, Francisco, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, ya tenemos una consulta a la mesa y Bernardo Medina está libre o qué pasó de Bernardo. Está en Nacional, Bernardo Medina. Nacional. Eso es más que decir. Gracias. Bueno. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y Chao Resaca. Los mejores electrodomésticos están en Electroban. Cocina Atlas Mónaco. 4 hornallas en cuotas de tan solo 73.000 guaraníes. Escríbenos al 0982-60-2020. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Cierto, olvidado, porque no, como no jugó, está cierto, en Nacional Medina y no tuvo actividad hasta aquí. Hola. Más oyentes. Señor, ¿su nombre? Hola, Jorge. Señor, le escuchamos. ¿Me pueden explicar por qué la pasada le cobraron a Cerro posición adelantada cuando el arquero no estaba? Porque había un solo jugador de Guaraní por delante de la línea de la pelota. Porque el arquero salió a atacar y entonces quedó un solo jugador. Y el penúltimo jugador es el que habilita. Y como el pase fue adelante, entonces era posición adelantada de Luis Vargas. No sabía esa regla nueva. No, siempre fue así. El penúltimo jugador es la referencia. Pasa que a veces confunde y entiendo su confusión, porque cuando sale el arquero nos queda como la referencia más o menos el jugador de campo, pero si no está el arquero, entonces tendría que faltar otro para habilitar, porque es el penúltimo el que habla de la regla del offside. Bueno, gracias amigo, muchas gracias. Dale. En Toyota ya nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyota en la web toyotoshi.com.py. Más oyentes, hola, buenas tardes. Niño, buenas tardes. Señor, ¿cómo estás? Te escuchamos. Javier Agüero te saluda. Javier, ¿cómo estás? Consulta. ¿No era que el técnico a tirar era Jara Javier? No, hasta el año pasado, como no se disputó, terminaron cambiando de entrenador. Después cambiaron de entrenador. El año pasado sí estaba para arrancar, pero después existió algunas modificaciones y Atira ya no lo tiene. Ya, dale. Ahora Gracias. Marcos Dure. Dale, señor, gracias. Siguiente, hola. Hola, buenas tardes. Niño. Sí, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Niño, una consulta. ¿Sebastián Ferreira se va al Palmeiras o hay un cierto interés o qué información ustedes tienen? Habló justo hace una hora el presidente y nos decía que no se va. Hay un sondeo, pero la intención de Libertad es no venderlo. Eso nos dijo hace una hora aproximadamente el presidente Editore. La oferta está, pero no lo quieren vender. Villasanti, ese fue Jorge. Hasta aquí no hay novedades del fútbol brasileño para Villasanti. Fue sondeo nada más lo de él. Luis. Mili Empeño, 20 arreglos de Goya sobre Platán, Bello, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Mentovic, crema, la eficacia contra los dolores musculares y articulares, temer para torceduras y calambres del deportista que nunca se rinde. Mentovic, crema es un producto de Laboratorios Indufar, CISA. La Unisal y la APF te dan esa gran oportunidad. Estudia licenciatura en Administración, Dirección y Gestión Deportiva con titulación intermedia en Dirección Técnica en Fútbol de Campo. Inicios de clase el 10 de mayo y hasta el 10 de abril con 60% de descuento en la matrícula. Cupos limitados. Más info en unisal.edu.py o llámanos a los números 0994-319-160 y 0994-319-034. Ven a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Checo y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Viví la experiencia del cambio, elegido vos mismo el producto y el color para tu hogar. Asesores técnicos te esperan en nuestras 9 tiendas a nivel país. Pinturas Montana, tecnología del color. 618-4700, me dice aquí el amigo Israel de Ciudad del Este. ¿Cuándo debuta el 3 de febrero en la intermedia? El viernes 9 de abril, 19 horas, en el Antonio Aranda, en Ciudad del Este. 3 de febrero, Fulgencio Yegros. Asado y fútbol Álamos, porque si destino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Entérate de todo lo que tenemos para equipar tu casa y empresa en ciopar.com.py. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Petirosi, al lado del Club General Díaz. Síguenos en Facebook e Instagram como Ciopar. En la vida real sabemos que no todo sale como lo espera y todos estamos al tanto de las clásicas excusas referente a la corta duración. Me dejé llevar, es la primera vez que me pasa, no más excusas. Usa control, retárase que la magia dure más. Control, feel, Mike Fuel. No espera oyente, niño. Sí, por eso le decía a usted que no espera mucho tiempo los oyentes, porque me hace el gesto que están allí en línea. Señor, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, señor, le escuchamos. ¿Su nombre? Consulta. Ronald Báez te saluda. Ronald, ¿cómo estás? Te escuchamos. Todo bien. ¿Por qué Nico Domingo no juega? El rumor, es un rumor bastante fuerte que le querían reducir el sueldo y él no aceptó. Y a partir de allí se fue al freezer, así es un término
bien de lo que está pasando. Él no aceptó ese recorte salarial porque gana el doble o el triple de lo que puede ganar en la Argentina, Luis. Bueno, ya volvemos. La hierba no se le niega a nadie, la guampa, sí, yerba mate Ubillá. Conocer nuestras variedades: Pantanal, Nativa, Relajante y Chía, yerba mate Ubillá. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000, el Sol Seguros. Más oyentes, hola, buenas tardes. Jorge, Javier te saluda. Sí, te escuchamos, Andrés, Voy a ¿verdad? hacer una consulta ya, Víctor. Sí, te escucha Víctor. Víctor, ¿qué tal? Por si acaso ustedes no tienen un listado así de todos los jugadores de primera que este año van a jugar a intermedia, porque sería bueno también eso, porque viste que la intermedia es también una pasión de todo lo que nos gusta el fútbol. Sí, tenés razón, podemos ir haciendo a medida que vaya llegando la fecha, porque hay Julián muchos Benítez, uno de ellos. Sí, Julián Benítez, después Resistencia. Rodrigo Burgos también va a jugar en intermedia. Observé que Tobías Vargas, vamos a hacer con Gerardo, vamos a ir preparando. Tiene razón el oyente. Sí. Interesantísimo, ya volvemos. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Elige ya, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Leopard te invita a su gran feria outlet de motocicletas a realizarse al aire libre con todas las medidas sanitarias. Los días sábado 27 y domingo 28 de marzo de 8 a 17 horas. En la fábrica central de Raimpex Leopard, Ciudad de Luque, Ruta General Aquino, Casi Felipe González, frente a las Fuerzas Aéreas, Tapetuyá. Habrá motocicletas con hasta 50% de descuento. Para más información, comunicate al 0985-490168 o al 0983-874626. No falten, Leopard, la mejor moto del país, a tu alcance. Tenemos la última llamada, niño, ¿no? Sí, estos más oyentes se cortó antes. Gerardo me dice, por ejemplo, Luis Miño, Cafa, Robin Ramírez, algunos nombres iteños, pero es buen repaso. Vamos a hacer un club de cómo está la intermedia, porque coincidentemente hoy se programó la fecha y son en total 9 partidos que tendremos cada fin de semana. Muy bien, contigo, Luis, y mañana sí. Mañana vamos a continuar con todo el tema de las llamadas. Mañana sí. Hasta aquí la llamada, porque 13:47 tenemos el Tigre Ramírez. Luis. Si quieres construir, Criterio Constructora nos avala nuestro trabajo honesto y comprometido con cada cliente. Estamos en Facebook como Criterio Constructora. Criterio Constructora construye confianza. Con CNP, una Toyota Hilux en el grandioso, 1.200 millones en el poderoso y salen sí o sí. Un Volkswagen Saveiro y una Chevrolet Tracker 0 kilómetro. Animata a soñar, pedí CNT, 1.850 millones en premios. Chep por Emoy. 13:40. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería y aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esopellana 1751, Casi Covichet, o llámenos al 021-729-6060. También estamos en Facebook y Twitter, Fleming. Los mejores precios con IO celular Huawei i9S 128 GB contado, 1.877.000 guaraníes. Compran io.com.py. Raúl Piris y Torito Bogado jugarán el 3 de febrero de la Chacarita. En mitiendavision.com encontrás todo lo que buscas. Puedes abonar con todas las tarjetas de crédito del mercado y con las tarjetas de crédito de Visión Banco. Tenés hasta 12 cuotas sin intereses. Registrate en mitiendavision.com. En Visión Banco vos estás primero. También está de cumpleaños Félix Brites Román, así que para nuestra salutación en su día. Volador en Cerro, campeón con Cerro. Félix Brites Román, muchísimas felicitaciones. Proba el nuevo ron Fortín Canela, ardiente y dulce, muy fácil de tomar. Se disfruta mejor solo, bien frío, pero su sabor picante y dulce es ideal para cócteles con frutas como la manzana o la piña. Nuevo ron Fortín Canela, una nueva forma de combinar. Sanitarios y cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Cepillana Pasos del viaducto de General Santos, Sanizar, proyectando juntos. En Super Espuma, sabemos que un gran super y sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. Super Espuma. 13:41. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos. Dos locales, Casa Central, Sevillana, Casi Ríos de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Único partido el domingo, ustedes saben, la 19 Libertad Guaraní. Tapití SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad
disponibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapeti-info@tapeti.com.py. Proyecta tu futuro con Brandon Loten Capitán Miranda. Preparamos un espacio pensado en vos y tu familia sobre la ruta número 6 y a 8 kilómetros de la ciudad de Encarnación Residencial Utono. En cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información comunicate al 443-600. La loteadora inmobiliaria, 60 años, creando espacios y consolidando familias. Ya comenzó a practicar Hugo Fernández su vuelta limpia tras la lesión experimental. Para que comprar, si puede alquilar a Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández, Río Abu, rentamac.com.py. Estilugar, muebles y electrodomésticos en general, financiamos otras 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo Cáceres, 1002, Concepción, Estilugar. Las auténticas toscanas son de Upisa, prácticas de cocción están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional. Upisa, nutrir de sabor a tu vida. 1343. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Por ejemplo, Víctor Hugo Mareco en el Fulgencio Yegros. Ahí está Víctor Hugo Mareco. Depósitos San Cristóbal, materiales de construcción en general. Nueva sucursal San Lorenzo, Ñembú, Manuel Artijerero Exparada de la línea 45, teléfono 0984-100-326. Depósitos San Cristóbal. Es el momento para preservar la familia. La casa es el mejor lugar para hacerlo, siempre con la mejor carne 100% chequeña. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizar. 1343. En Bancor sabemos que hoy más que nunca necesitas la tranquilidad de estar protegido vos y tu familia. Con nuestro seguro de vida tenés cobertura por pandemias y epidemias, con cuotas desde 10.000 guaraníes. Informate más llamando al 325-5000 o ingresa a la web de Bancor. Bancor, un banco para todos, Arturo. Correcto, gracias Luis. En instante vamos a ir al Tigre Ramírez. Entonces el tema de Huguito Fernández en Olimpia, la polenta está recuperándose. En Cerro no hay nada, compañero, con relación al segundo arquero. No, nada de la dirigencia. Por ahora todo está ahí todo trascendido, ofrecimiento, el ruso Rodríguez que le llama, Gerardo también le escribió, porque nos dicen llámenle, otros medios que le llamaron, no quiere hablar hasta no tener certeza. Y nos parece que está bien esto, ¿verdad? Es decir, no agregar nada más hacia un interés oficial. Así es, sí, y recordar una vez más que hasta el viernes tiene tiempo Cerro, o sea, 48 horas más, como para... Yo creo que no contrata a nadie. ¿Y vos, Jorge? Para mí está difícil, yo creo que está difícil, por lo menos ahora no. Es más, ese libro de pases también está abierto para Olimpia Libertad. Si por allí tienen la intención de sumar, es para esos equipos también. Pero o sea, es solo para Copa, siempre para Copa, pero inicialmente no hay intención de Olimpia Libertad, pero también tienen certeza, no es que es solo para Cerro, sino también para Olimpia y para Libertad. Pero no tienen, Jorge, la necesidad de arquero. No, muy sensible. No tienen. Y decía con toda la verdad Ricardo ayer, ¿qué pasa si algo ocurre con Martínez? Que no esperemos que no es expresión de deseo. Claro. Pero Olimpia tiene, por ejemplo, al uruguayo que está esperando, Olveira, ¿verdad? Olveira, que está a la espera, sí. Está a la espera y tiene a Aguilar, Libertad sabemos, tiene al titular Silva y tiene a Servín. Sí. Más los dos arqueros que tiene debutaron. el arquero uno es Martínez. Martínez, Miers, el 2, José Miers y el tercero y el González. Antonio González, que estaba mirando como antecedentes, fue seleccionado sub-17 hace un par de temporadas. Estuvo con el equipo que dirigía Gustavo Morínigo en el Sudamericano sub-17. Por eso estamos hablando del tema de los arqueros. Todo esto que estamos hablando ahora tiene que ver con lo que pasó en Muñoz, y explicamos para la gente que no sabe, porque puede ocurrir, qué pasó con Muñoz y cuánto tiempo afuera. Muñoz tuvo rotura de meniscos y una lesión parcial del ligamento posterior. Mínimamente estará fuera 6 semanas con el proceso de inmovilización. Después de eso volverá a ser evaluado. No se descarta que se tome alguna otra alternativa médica y que ese tiempo pueda extenderse, pero mínimamente 1 mes y medio a 2 meses de recuperación, Rodrigo Muñoz. Muy bien, el compañero César Ramírez, todo el cariño para Cerro Porteño a través de lo que decía en la entrevista César Ramírez, que hoy está cumpliendo años. ¿Vos pensaste que ibas a tener tanto cariño por parte del público de Cerro? Porque mirá que el público de Cerro te quiere muchísimo, ¿eh? La verdad que nunca imaginé, Arturo, pero realmente ya pasaron más de 10 años que me dejé el fútbol y yo siento que el cariño está intacto ahora, y por sobre todo que es mutuo ahora. Siempre digo, y esto no es un discurso, yo todo lo que soy prácticamente se lo debo a Cerro Porteño ahora, y soy muy grato con toda la gente, ¿verdad? Con la institución, con la hinchada, con todo el cariño que me dieron. Soy de Cerro, sentimiento, no puedo parar. ¿Te acordás, César? Sí, me acuerdo. Soy de Cerro,
sentimiento, no puedo parar. En ese momento me nació, en realidad no estaba preparado a eso, Edgar me llamó y bueno, me comprometió frente a todo ahí, ¿verdad? Entonces, creo que me nació también y bueno, fue un momento muy lindo, tal vez uno de los mejores momentos de mi vida. Implicancia la parte emotiva de Club de Pueblo para vos, Cerro, sin ir al populismo, como vos decir, es un hincha que te da todo, que te dio todo y así te transmitió. Por sobre todo, yo te voy a ser sincero, Arturo, ¿verdad? Yo creo que el hincha me dio mucho más de lo que yo le di a ellos, ¿verdad? Realmente siempre digo esto, ¿verdad? Pasaron muchísimos jugadores, mucho más dotados técnicamente, muchísimos buenos jugadores pasaron por Cerro Porteño y tal vez ninguno quedó en la historia, ¿verdad? Y yo siento que el hincha me dio mucho más de lo que yo le di a Cerro Porteño, ¿verdad? Por eso me siento también en parte con una deuda. Pero en algún momento me gustaría, del lugar que sea, tratar de llegar al club y de poder ayudar, ¿verdad? Pero claro, esto es un reconocimiento que fue producto de qué para vos. Y yo creo que el reconocimiento del esfuerzo, el reconocimiento de la entrega que yo daba en cada partido y por sobre todo porque en los clásicos me iba muy bien. Yo creo que más que nada fue por eso. Sí, hay jugadores que hicieron varios goles en los clásicos, que son de la casa, pero lo tuyo algo muy especial y vos sabés, César. Por eso te repito, yo soy muy consciente, Arturo, ¿verdad? Yo no fui un jugador excepcional ni un jugador fuera de serie, ¿verdad? Y soy consciente que pasaron muchos mejores jugadores que yo en la institución y que no son muy recordados, ¿verdad? Vos decís por la pelota peleada, por eso luchar por la última pelota, es decir, por ese balón que pudo haber salido, que no pudo haber salido, con un zaguero sin entregar y luchar por el balón. Y tal vez eso, ¿verdad? Es muy difícil entrar en la cabeza de cada hincha o del sentimiento, ¿verdad? Pero sí hay una conexión, una química muy importante y esto no es demagogia ni nada, pero yo voy a ser agradecido con la institución hasta el último día de mi vida, ¿verdad? Yo sé y consciente de que todo lo que soy se lo debo a la institución. ¿Volvés a Cerro en qué carácter? ¿Dirigente? ¿Querés ser presidente de Cerro? ¿Qué te mueve? Del lugar que sea, Arturo. En algún momento me gustaría volver al club y ayudar en lo que sea, ¿verdad? Yo creo que como te dije, estoy todavía en deuda con la institución y me gustaría en algún lugar poder ayudar, ¿verdad? ¿Por qué no volvés ahora o no te llamaron? No, es que tampoco hay una afinidad con la dirigencia actual, ¿verdad? Tenemos que ser bien sinceros. No tengo nada en contra, pero tampoco hay una afinidad, ¿verdad? Entonces es muy difícil trabajar en un lugar donde uno no se siente a gusto. Pero no sabés si te vas a sentir a gusto si no volviste. No, pero es que no hay una buena relación, ¿verdad? No hay una mala relación, pero tampoco hay una buena relación, ¿verdad? Entonces, pues, yo quiero estar en un lugar donde me sienta cómodo, hacer lo que me gusta, ¿verdad? Para vos, Cerro significa un capítulo especial en tu vida, estás diciendo, y querés volver, y estás diciendo retribuir en el puesto que fuese, César. Así mismo, Arturo. En algún momento me gustaría retribuir todo lo que el hincha, la institución me brindó en su momento, ¿verdad? Realmente yo siempre soy una persona muy agradecida, ¿verdad? Entonces, la gratitud que tengo con la institución y con los hinchas, eso nadie me va a poder borrar, ¿verdad? La camiseta de Cerro, ¿qué es para vos? La camiseta. Y es todo para mí, ¿verdad? Un manto sagrado que realmente, y esto tampoco es, porque a veces va a parecer un poco demagogia, porque yo ya no estoy en la institución y tampoco quiero ocupar un cargo importante, ¿verdad? Pero yo pasé los mejores momentos de mi vida en la institución, ¿verdad? Y todo lo que conlleva eso, el cariño de la gente, el ser conocido, el ser reconocido, porque para cualquier trabajador yo creo que es el reconocimiento más importante que uno puede tener, es el cariño de la gente. ¿Te quebraste con hinchas de Cerro cuando te decían hoy ya selfie, estamos hablando anteriormente, filmame la camiseta, envíame el saludo? ¿Qué sentiste vos? Y realmente uno tiene que estar ahí para poder explicar, porque es difícil exteriorizar eso, ¿verdad? Lo que sí te puedo decir es que nunca imaginé vivir esa situación, ¿verdad? Lo mismo me pasó algo parecido, pero no con la dimensión tal vez en Flamengo, ¿verdad? Donde yo de chico
seguía el fútbol brasilero y un club tan popular como Flamengo ahora, y me pasó, pero no con la dimensión de lo que me pasó en el Club Cerro Porteño ahora. Con coincidencias, Flamengo, Brasil, Cerro aquí en Paraguay, los más populares. Y tal vez coincidencia, y en Portugal también Sporting, que es el club más popular, ¿verdad? Y ahí hiciste una gran gestión, ¿eh? Ahí tuviste un gran papel protagónico, dicho sea de paso. Volviendo al fútbol paraguayo, César, ¿cómo ves el fútbol paraguayo hoy? Yo creo que ha evolucionado para bien, de hecho que nos falta todavía, pero yo creo que estamos evolucionando ahora. Hemos sacado muy buenos jugadores de la cantera, de los clubes más importantes y también no tan importantes que hoy están jugando por el mundo, y yo veo una evolución muy grande. Yo creo que tenemos un gran futuro con los jugadores jóvenes que tenemos hoy, que están siendo figuras de cada uno de sus respectivos clubes. ¿Algún jugador dijiste, este me parece a mí? Y hoy el que está en Cerro más o menos aquí, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que tenemos algunas cosas parecidas, él es un poco más técnico seguramente. Bueno, más técnico, pero vos fuiste un gran jugador, una entrega, potencia, tuviste mucho gol. Estamos hablando de un César Ramírez, donde estás retribuyendo al público de Cerro en el día de tu cumpleaños el cariño, y sabré que esto no es casualidad, es ida y vuelta, el fútbol es ida y vuelta, César. Así mismo es Arturo, el fútbol es ida y vuelta, y a veces es muy difícil también conseguir eso, ¿verdad? Porque a veces ida o si no vuelta nomás, ¿verdad? Y por eso te repito que hay un feeling muy importante entre la institución y entre los hinchas hacia mi persona, ¿verdad? Futbolísticamente, Cerro es tu amor. Totalmente, eso es innegable. Yo tengo un cariño enorme a la institución, realmente a veces cuando veo a la gente, cuando veo a la nueva olla lleno, con el fervor de la gente, realmente me da piel de gallina. Me recuerdo aquella vez cuando fui a ver el último partido que me tocó asistir en la nueva olla, el partido que nos eliminó River, y Cerro Porteño prácticamente quedaba eliminado y la gente faltaban 3-4 minutos y seguía cantando, gritando, y realmente me quedó ese recuerdo. Bueno, como decís, tu amor a Cerro no tiene un centímetro para medir. Exteriorizás, lo estás diciendo. Muchísimas gracias por este tiempo, César, y congratulaciones, muchas felicitaciones. Felicitaciones por tu cumpleaños, César. Gracias, Arturo, y vos sabés que mi cariño de siempre también hacia vos y a todo tu equipo. Muchísimas gracias, César. Gracias, un abrazo del aire. Un abrazo. Gracias. César Ramírez. Soy de Cerro, sentimiento, no puedo parar. Estás en Monumental, estás escuchando Fútbol a lo Grande, 25 años. Frases de colección. Todo lo que soy prácticamente se lo debo a Cerro Porteño, y soy muy grato con toda la gente, ¿verdad? Y esto no es demagogia ni nada, pero yo voy a ser agradecido con la institución hasta el último día de mi vida, ¿verdad? Yo sé y consciente de que todo lo que soy se lo debo a la institución. Frases de colección. En algún momento me gustaría, del lugar que sea, tratar de llegar al club y de poder ayudar, ¿verdad? Yo creo que estoy, como te dije, estoy todavía en deuda con la institución. La camiseta de Cerro, ¿qué es para vos? La camiseta. Y es todo para mí, ¿verdad? Manto sagrado que... Futbolísticamente, Cerro es tu amor. Totalmente. Frases de colección. Estás en Monumental, estás escuchando Fútbol a lo Grande, 25 años. ¿Qué es el fútbol? Es una locura. Y si no la entendés, voy a tratar de explicarte. El fútbol es simple y eso lo hace tan hermoso. Es un grupo de amigos que se convierten en un equipo. Puede jugarse entre 22 personas en un gran estadio o entre dos, con un arquito improvisado en cualquier vereda. Es un calor que se te sube desde el pecho cuando gritas un gol o una lágrima que se te cae cuando perdés una final. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es rabia, es amor,
Es el saltarín, Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las fiestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo, a lo grande. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android en Google Play. Para dispositivos iOS en la App Store y desde la App Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080 AM. Monumental 1080. Radio Futuro. Ahora somos más. Más información. Más análisis. Más entretenimiento. Más Monumental. Monumental 1080. Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Presentan Solo Noticias. Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13:58 minutos en la República del Paraguay. Temperatura en Asunción 32 grados. Sensación térmica 37. En conversación con Radio Monumental, Juan José Vidal, titular de la DINATRAN, dijo que este año la Dirección Nacional de Transporte no dispondrá la liberación de horario de buses. Él mismo afirmó que están esperando el decreto para ver otras medidas a tomar, si habrá o no más restricciones. No va a haber liberación de horarios ni tampoco refuerzo de las